Bueno, buenos días a todos. Hemos dado unos minutos de cortesía porque es una hora delicada para llegar al campus y para que nadie se pierda nada de esta jornada. Yo soy Gemma, me presento, os voy a acompañar a lo largo de toda la mañana. Es para mí un placer estar rodeada de gente, de personas con ganas de aprender y de entender qué hay realmente detrás de esas dos palabras que tanto se escuchan últimamente. Bueno, o que tanto escucha últimamente la gente llana, porque en el entorno de la universidad, en el entorno de la investigación, son palabras que se llevan escuchando y utilizando desde hace tiempo. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, por supuesto, pero sobre todo vamos a hablar de personas que están utilizando la inteligencia artificial para transformar las empresas, transformar la manera de trabajar, transformar en definitiva esa manera de enfrentarse o de mirar al futuro. Este encuentro nace con un propósito claro, que es el de acercar el conocimiento y las aplicaciones reales de IA al entorno empresarial y hacerlo además desde una mirada crítica, práctica y colaborativa sobre el papel que desempeña la IA en la mejora de la competitividad y la sostenibilidad económica en nuestro territorio. Esta jornada está organizada por la Cátedra de Transformación del Modelo Económico de la Universidad Miguel Hernández y por el Parque Científico de la UMH, por lo que, si os parece bien, me gustaría, en primer lugar, antes de entrar en materia, darles la palabra a los organizadores para que sean ellos quienes os den la bienvenida oficialmente. Y vamos a empezar por José Vicente Segura, que es el director de la Cátedra de Transformación de Modelo Económico de la UMH. José Vicente. Buenos días. Esta jornada se enmarca dentro del plan de acción de transformación del modelo económico valenciano de la Consellería de Hisenda y Economía. Y en primer lugar me gustaría dar las gracias al Parque Científico y al Vicerrectorado de Investigación por su involucración en la organización de estas jornadas. También quiero agradecer la presencia de Magda, de Antonio, de Pascual, de Iñaki, de Leo, de Javier, de José, de Mónica, que han venido aquí a contarnos sus experiencias en el día a día en cómo han implementado todas estas herramientas de IA que cada vez nos van sonando más. Vivimos en un momento en el cual hay una transformación del modelo económico que se puede comparar o que es comparable con una revolución industrial, en la cual el primer activo ha pasado a ser los datos. Los datos son el primer activo de esta gran revolución. El matemático británico Clave Hadley en 2006 acuñó una frase donde él decía que el petróleo ya no era el recurso más valioso, sino que eran los datos. Esta frase de 2006 se hizo viral 11 años después, en 2017, porque apareció en la portada de la revista The Economist. Lo que venía a decir este matemático, la comparación, la analogía que hacía es que, al igual que el petróleo, los datos en bruto tienen poco valor, necesitan un refinamiento, en este caso pues una limpieza, un procesamiento, un análisis, para poder extraer toda la riqueza de los mismos. Y es ahí donde la IA, la inteligencia artificial, se convierte, desde mi punto de vista, en el motor del cambio del modelo económico, porque nos permite automatizar, predecir y optimizar de una manera que no conocíamos hasta ahora, gracias sobre todo al aumento de la capacidad de cálculo y sobre todo a la democratización de esa capacidad de cálculo, donde todo el mundo puede acceder a la misma, o casi todo el mundo, ya sea con máquinas, sobre todo con computación en la nube. Yo espero que esta jornada, estas experiencias que nos van a contar estas personas que lo están viviendo en primera línea y lo están utilizando, pues sirva de inspiración y os permita obtener ideas de cómo poder implementarlas en vuestras empresas o a través de vuestra formación, pues cómo podéis hacer carrera en las nuevas profesiones que se van a desarrollar en torno a estas nuevas herramientas. Por mi parte nada más, espero que sea de vuestro agrado y que resulte interesante la jornada. Muchas gracias. Gracias a ti, José Vicente. Muchísimas gracias.
Pues ahora me gustaría darle la palabra a Sergio Román, que es el director del área de crecimiento empresarial del Parque Científico de la UMH. Sergio, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Esta jornada va de colaboración, con lo cual permitidme en nombre del Parque Científico dar las gracias a la Cátedra de Transformación del Modelo Económico, en especial a José Vicente Segura, a Carlos Pérez, que no está aquí pero también ha participado, a los compañeros, a Martí, a Paco, a todos los que nos ayudan a organizar este evento, también a los paneles de profesionales y expertos que nos van a contar cómo aplican de forma práctica la IA y por supuesto a todos los asistentes, porque es vuestro tiempo y vuestro interés el motivo realmente por el cual estamos hoy aquí. Hasta no hace mucho tiempo, aproximadamente unos 3 años, cuando en una reunión de trabajo hablábamos de inteligencia artificial, me lo estoy comiendo, pues la realidad es que parecía que estamos hablando de ciencia ficción. Hoy en día la inteligencia artificial es eficiencia en la fábrica, eficiencia en la experiencia del usuario, del cliente. Ha dejado de ser una posibilidad para ser una realidad. Nosotros en el Parque Científico básicamente lo que hacemos es esto, es transformar ideas en proyectos muy reales y además cada vez más de forma transversal utilizando la IA. Desde el año 2012 hemos creado 176 compañías, las participamos, las apoyamos con recursos humanos, con estrategia operativa, y lo que fomentamos es precisamente el que se genere economía, ¿no? Yo creo que uno de los objetivos uno de los principales objetivos de esta jornada no es solo hablar de tecnología, sino hablar de forma crítica, colaborativa, de cómo impacta la inteligencia artificial en este tipo de proyectos. Y además yo creo que el programa está muy bien diseñado porque puede o debería dar respuesta a una pregunta, que es ¿cómo podemos hacer que nuestras empresas, las del tejido productivo de la Comunidad Valenciana, sean más competitivas y más productivas, ¿no? Y además a una segunda pregunta que creo que es interesante, porque además lo leía ayer, es si realmente estamos viviendo o no una burbuja de aplicación de la IA, ¿no? Ayer leía que OpenAI va a invertir 1 trillón de euros, 1 billón más o menos de dólares, 1 billón de nuestros euros en los próximos 3 años, teniendo en cuenta que es un proyecto, al igual que otros gigantes de la IA, donde apenas se produce nada y bueno, lo que hay es mucho valor, pero todavía no tangible. Esto supone un apalancamiento, van a pedir financiación al sector financiero y, como sabéis, esto en otras situaciones ha provocado recesiones y crisis si no se cumplen las expectativas. Luego, es interesante saber si van a cumplir esas expectativas, ¿no? En definitiva y por último, agradeceros el que estéis aquí, os invito a preguntar, os invito a participar y, por supuesto, a disfrutar después del networking. Espero que sea una mañana tremendamente productiva. Gracias a todos por venir. Gracias a ti, Sergio. Muchísimas gracias. Y en tercer lugar le doy la palabra a José María Azorín, vicerrector adjunto de investigación para la gestión de la investigación. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Es un placer representar aquí al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del OMH en esta jornada que reúne aquí, en el edificio Arenals, a expertos, investigadores, empresas, instituciones, en torno a un tema que no es solo de actualidad, sino que es determinante para el futuro de nuestro tejido empresarial. Vivimos en un momento de transformación sin precedentes. La inteligencia artificial ya no es un concepto futurista o exclusivo de grandes corporaciones tecnológicas. Es una realidad presente en nuestros procesos productivos, en nuestras decisiones empresariales y cada vez más en la vida cotidiana de ciudadanos y trabajadores. Y en la Comunidad Valenciana, región con una tradición industrial sólida y un tejido empresarial diverso, esa transformación ofrece oportunidades extraordinarias que no podemos dejar pasar. Desde la OMH queremos ser parte activa de esta transformación como generadores de conocimiento, como acompañantes de empresas en su proceso de transformación digital y como facilitadores de encuentros como este. Tenemos laboratorios, investigadores, talento, pero también humildad para aprender de la experiencia de empresas. Es de destacar que en los últimos años hemos venido desarrollando líneas de investigación muy relevantes en inteligencia artificial orientadas a mejorar el modelo económico de las empresas de la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, hemos desarrollado líneas en cómo optimizar cadenas de suministro mediante algoritmos de IA, cómo implementar sistemas de IA para mejorar la productividad en sectores tradicionales como la manufactura o la agroalimentación, o cómo utilizar Machine Learning para prever tendencias de mercado y adaptarse más rápidamente a los cambios. Este es un esfuerzo investigador que tiene el objetivo final de hacer que la Comunidad Valenciana
no sea solo consumidora de tecnología de IA, sino que también sea generadora de conocimiento y de soluciones innovadoras que podamos exportar, que podamos compartir y que nos posicionen como región de referencia en transformación digital responsable. Esta jornada es, precisamente, ese puente que debe existir entre la universidad y la empresa. Hoy se van a mostrar casos reales, como se ha comentado, aplicaciones concretas, lecciones aprendidas de empresas que ya han tomado la decisión de integrar la IA en su operativa. Porque sabemos que uno de los mayores retos no es entender qué es la IA, sino saber cómo implementarla de forma que genere valor real, que mejore la competitividad, que permita optimizar procesos o que abra nuevas líneas de negocio. En este sentido, quisiera agradecer mi más sincero agradecimiento a la Consellería de Hacienda y Economía de la Generalitat Valenciana por su visión estratégica y su compromiso con la innovación, que ha hecho posible la financiación de la Cátedra de Transformación del Modelo Económico. Agradezco especialmente al director de la cátedra, el profesor José Vicente Segura, por el esfuerzo que ha dedicado a la organización de esta jornada, así como al Servicio de Transferencia de Conocimiento y al Parque Científico de la OMH por su apoyo y colaboración en este evento. Por último, agradezco a todos los ponentes por su disposición a compartir sus conocimientos, experiencias y a cada uno de vosotros por vuestra presencia e interés en esta jornada. Os deseo una fructífera jornada y que al salir de aquí llevéis consigo no solo nuevos conocimientos, sino la convicción de que la IA es un activo extraordinario para nuestro futuro común. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, José María. Muchísimas gracias. Pues tenemos deberes, porque si tenemos que salir de aquí con eso, pues hay que empezar a trabajar ya. Y vamos a empezar por el principio, lo han dicho los tres en algún momento de sus intervenciones. El marco va a ser empezar a entender qué es IA, qué no es IA, cómo aplicarla de verdad, cómo conseguir que las herramientas de IA sean realmente una herramienta de transformación de las empresas, de los proyectos, de la sociedad. Y empezamos por la primera ponencia y por la primera ponente, que es Magda Teruel Llorente. Ella es ingeniera informática, especialista en Microsoft y experta en inteligencia artificial generativa, y va a intentar ayudarnos a descifrar precisamente la base de la inteligencia artificial. Así que, Magda, cuando quieras, un aplauso para ella. Gracias, Gemma. Gracias a todo el equipo por haberme invitado a pasar un ratito aquí con vosotros. Bueno, yo me presento, yo trabajo en Microsoft. Bueno, voy un poco de lo que más tiempo me ocupa a lo que menos, por encima de todo. Tengo 2 niños y 2 perros que me dan mucho trabajo. Comparto mucho contenido en LinkedIn y en mi blog. Yo hace años que estoy obsesionada con que la tecnología no sea la barrera de nadie, ¿no? Que la informática no sea una barrera. Entonces, bueno, históricamente siempre he compartido pues trucos, tips de cómo usar las herramientas, sobre todo de Microsoft, incluso antes de trabajar en Microsoft. Encima, además, ahora me pagan por ello. Para mí la inteligencia artificial no es más que otra herramienta más que tenemos a nuestra disposición pues, para ser más productivos y para poder trabajar bien en nuestro entorno de trabajo. Yo sobre todo hablo mucho de la informática corporativa, ¿no? Porque mira, al final en tu móvil te instalas las aplicaciones que te da la gana, pero a veces cuando vas al puesto de trabajo pues tienes que enfrentarte con herramientas que no son las que hubieras escogido. Bueno, doy clase en algunas escuelas de negocios, eso soy yo. Para un poco a nivel personal, que sepáis de mí, que el deporte pues forma parte de mi vida y estoy corriendo la maratón de Barcelona, yo soy de Barcelona, y diréis, ¿por qué pone eso? Bueno, pues porque para mí no es muy diferente cómo te preparas para una prueba deportiva, ¿no? Como puede ser un maratón, de cómo te puedes preparar como para la carrera tecnológica, ¿no? Que hay que entender cuál es tu punto de partida, ¿no? No todos estamos en el mismo estado de forma, no miro a nadie, no todos tenemos las mismas habilidades. Te tienes que marcar el objetivo, qué quieres conseguir, dónde quieres llegar, cuál es la meta que quieres alcanzar y diseñar, igual que no te presentas a la línea de salida de un maratón sin un plan de entrenamiento, diseñar un itinerario formativo que te permita llegar ahí, ¿no? Como puede ser a lo mejor esta sesión. Y luego a nivel personal también, ya sé que es raro que alguien escriba poesía hoy en día, aunque ChatGPT escribe poesía súper bien. Pero lo cuento porque yo escribo poesía, aparte yo soy ingeniera informática, ¿no? Que es un poco raro. Pero es que creo que estas inquietudes, habilidades más comunicativas y más creativas nos ayudan un montón con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y puede parecer una tontería lo que voy a decir, pero hay que saber escribir. Hay que saber escribir, hay que saber formular los prompts, hay que saber qué preguntarle y cuál es la mejor manera de preguntarle, ¿no? Y de hecho, hablando de creatividad, un día en Instagram vi pasar una foto de este señor, ¿no? Yo sé que utilizáis los Excels de maneras súper creativas, estoy segura, pero a que no se os había ocurrido utilizarlo para
en las celdas poner colores y recrear obras de arte. O sea, este hombre se dedica a pintar, poca feina, se dedica a pintar de color las celdas y recrea pues monumentos, obras pictóricas, ¿no? Y yo pensé, ostras, ¿y esto? Esto lo podría hacer con inteligencia artificial, ¿no? Y fijaos, este es un Excel, ¿no? Con la foto del edificio donde estamos, ¿no? Que no es un Excel, ¿eh? O sea, las celdas pintadas. Diréis, wow, Magda, ¿y esto te ha costado mucho hacerlo con inteligencia artificial? No, solo se lo he tenido que pedir. De hecho, convierte esta imagen en una hoja de Excel. Ahí, este prompt, ¿no? Esta indicación no ha salido a la primera. Esto es intentos de idas y venidas hasta conseguir lo que quería. Por cierto, si os fijáis aquí, digo, si lo haces excepcionalmente bien te dará un premio. Es un truquito, cuando queráis que la IA os dé un puntito más, que le activéis con este tipo de promesas, ¿no? También funciona con penalizaciones, puedes decir que si no lo hace bien le vas a desconectar, y esto activa a que el resultado sea mejor, ¿no? Bueno, entonces, voy a traer casos más interesantes que este, oye, pero bueno, que estamos en un momento de transformación, esto está claro, lo han comentado antes en las intervenciones previas. Esto ha pasado otras veces en el tiempo, ¿no? Está claro que tenemos que adquirir una nueva habilidad. Y, bueno, os traigo esta historia. No sé si alguien... ¿Conocéis esta imagen? ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Esta foto? ¿No? Esto es Suecia. Esto es el 3 de septiembre del año 67. Diréis que ha pasado aquí el caos. Ese día, todo el país a la vez cambió el sentido de circulación. O sea, ellos circulaban como los británicos y ese día pasaron a circular como en el resto de Europa. Y diréis, ¿y por qué? Bueno, pues porque había muchos accidentes en Suecia. Diréis, ¿y por qué? Pues porque los suecos, que son muy listos, se iban a otros países, se compraban los coches europeos con el volante a la izquierda, porque eran más baratos, y se los llevaban a circular por las carreteras suecas. Entonces, bueno, no sé si alguna vez habéis ido por una carretera en Irlanda, en Escocia, con un coche europeo. O sea, te da la sensación de que te vas a matar en cada rotonda, porque es que hay muy poca visibilidad de lo que pasa al otro lado, ¿no? Y entonces el gobierno decidió cambiar bueno, no decidió, ojo, hicieron un referéndum. Los nórdicos sabéis que les encanta hacer referéndums y preguntaron a la ciudadanía, ¿queréis cambiar el sentido de circulación? ¿Qué creéis que dijeron? Que sí. Que no. Ah, que no. Resistencia al cambio. Ellos ya estaban bien como estaban, ¿no? Pero bueno, al final el gobierno decidió montar un proyecto de gestión del cambio de 4 años, ¿vale? Montaron el proyecto del Dagen H. Hay un montón de bibliografía por internet si queréis buscar, súper interesante, ¿no? El 3 de septiembre del 67 era el Dagen H, el día este del cambio de circulación, ¿no? ¿Qué hicieron para hacer toda esa concienciación de este cambio y de esta transformación? Pues bueno, empezaron a hacer publicidad. No había redes sociales entonces, las revistas de moda era un buen canal para empezar a hacer concienciación de esto, ¿no? Hicieron hasta ropa interior con el símbolo del Dagen H. No sé si alguien se llegó a comprar esto, pero bueno, hicieron cosas brillantes como repartir guantes, un guante rojo para la mano izquierda, ¿no? Para que supieras que hacia la izquierda no tenías que ir, guante verde para la derecha para que supieras que tenías que ir hacia el carril derecho, o repartir estas pegatinas para los faros de los coches. Ahí pone, no quitar antes del 3 de septiembre del 67 para que iluminara menos el faro izquierdo, ¿no? Y que el faro derecho iluminara más y que supieran que tenían que ir, ¿no? O sea, qué bueno sería tener estos faros, ¿no? que nos indicaran hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Bueno, esto ya es un ratito después, ya está mejor. De hecho, durante las siguientes semanas se redujeron los accidentes. También puede ser que la gente fuera más prudente conduciendo porque estaban en una situación un poquito, ¿no? de concienciación de que esto estaba pasando. Entonces, bueno, vale, vamos a adoptar la IA, perfecto. No os voy a pedir que cambiemos el sentido de circulación, pero resulta que esta tecnología no se parece en nada a ninguna otra tecnología a la que nos hayamos enfrentado, ¿no? Y entonces, nada, me voy a poner un pelín técnica para intentar explicar un poco cómo han creado estos modelos de lenguaje, ¿no? Los LLMs como GPT, como Claude. Lo que han hecho ha sido entrenarlos, lo sabéis, con un montón de información, pues artículos de la Wikipedia, posts de blogs, libros digitales, ¿no? Y en ese proceso de entrenamiento lo que han hecho ha sido asignar a cada palabra un código, ¿vale? Porque los sistemas informáticos funcionan mejor con códigos que con palabras. En realidad no es cada palabra, es cada trocito de palabra, ¿vale? Es lo que llamamos tokens, y han hecho pues este proceso de tokenización. Lo que han identificado es esos tokens, qué peso tienen, qué relevancia tienen en el contexto en el que están, ¿no? Esa palabra, cómo de relevante es dentro de una frase, de un párrafo, de una página de un libro, de todo un libro. Y diseñar un sistema que es capaz de predecir cuál es la siguiente mejor palabra. Más o menos como el teclado del iPhone y el Android, te estás escribiendo y te empieza a sugerir cosas. ¿Por qué lo hace tan mal ahí?
porque tiene muy poco contexto. Lo único que tiene para intentar adivinar qué es lo que quieres decir es la palabra que acabas de escribir. Y dada una palabra, le pueden acompañar un montón. En cambio, esto, como está entrenado con tantos millones de parámetros, es mucho más fiable, ¿no? Entonces, dada una indicación, ¿no? Dado un prompt, pues decide que me gusta acompaña el helado de chocolate. Pero en otro momento, esto es un sistema que es basado en estadísticas, dice que le gusta la música de piano. Y esta falta de determinismo, que es un modelo probabilista, es una de las primeras características que tenemos que gestionar cuando trabajamos con la inteligencia artificial. Que, oye, mira, si escribes poesía como yo, pues ya te parece bien que tenga creatividad, ¿no? Y que te dé ideas. Pero si le estás pidiendo un informe de los resultados financieros de tu empresa del último trimestre, pues no te apetece que se ponga creativo. Te apetece que sea muy preciso, ¿no? Y ese parámetro, le llamamos temperatura, es algo que no se puede gestionar. Si es muy preciso, no puede ser creativo. Y si quieres que sea muy creativo, no va a ser tan preciso. Además, bueno, yo he dado un montón de formaciones de SharePoint, de Teams, etcétera. Para mí es muy fácil explicar cómo usarlo. Este botón hace esto y este botón hace este otro. Pero es que aquí no tenemos un botón. Aquí tenemos un cuadro de texto en el que nosotros le pedimos lo que queremos hacer. Y hay que tener esa habilidad de saber qué le vamos a pedir, ¿no? De hecho, interactuamos con el lenguaje. O sea, nuestras palabras son lo que hacen que los modelos se activen. El lenguaje puede ser muy impreciso, por lo cual las respuestas que vamos a recibir de la IA también van a ser imprecisas, ¿no? Y de repente le preguntas algo, lo hace mal y dices, ¿he sido yo que le he puesto mal el prompt o es que esto no funciona? ¿No? Es algo que tenemos que poder gestionar. Pues de hecho, mirad, por ejemplo, ¿no? Le digo una foto, ¿no? Una pareja en una habitación con llamas. ¿Alguien puede decir que esto está mal? Es una foto de una... No, eso creo que era un vídeo, sí. ¿Vale? Una pareja en una habitación con llamas. Esto está un poco forzado, ¿eh? Esto en los primeros modelos pasaba. Los modelos de ahora son mucho más buenos identificando la intencionalidad del prompt, ¿no? Y esto ya no pasa, ¿vale? Luego, no da errores claros. Fijaos, ¿no? Cuando usamos el Excel y te equivocas en una fórmula, ves claramente que te has equivocado, te sale un montón de indicadores, tal. Con la IA, pues no sé si podría haber hecho el prompt de otra manera o no sé si lo he utilizado de una manera en que podría haberlo hecho diferente. Después, sufre alucinaciones, ¿no? Es la palabra técnica que se usa cuando los modelos te dan una respuesta que se la ha inventado. Técnicamente se lo inventa siempre. O sea, esto no sabe si lo que te está diciendo es verdad o mentira. Lo único que hace es predecir palabras. Entonces, nosotros sí que tenemos que ser capaces de revisar las respuestas y saber si lo está haciendo bien o mal. Lo voy a repetir. Nosotros tenemos que ser responsables de revisar si la respuesta que nos ha dado la IA está bien o mal, porque puede alucinar. Y mira, si te da algo como esto, es bastante evidente que ha alucinado. Pero si le estás pidiendo algún informe y ha omitido alguna información o ha tergiversado datos, no es tan fácil darse cuenta. Entonces, ahí nuestro ojo profesional es el que tiene que saber si lo ha hecho bien o mal. Entonces, esto también, de cara a la adopción en las empresas, que es en lo que yo me focalizo, es muy difícil saber cómo lo usan los demás, porque además, como no es obligatorio, bueno, me cuesta saber si el compañero de al lado está utilizando la IA de una manera brillante para entregar unas presentaciones mucho mejores, hacer mejores investigaciones. Es algo que tenemos que fomentar, poder encontrar esos espacios de compartir lo que a mí me funciona y lo que no, porque de manera natural no es fácil, ¿no? Y además, esto es de propósito general, es pues como otras tecnologías como, no sé, la electricidad, ¿no? Que puede servir para muchas cosas. Entonces, el reto nuestro es saber para qué la vamos a usar, ¿no? Entonces, hay un doble paradigma, ¿no? Y quiero que cuando yo he escogido unos casos de uso para compartiros, seguramente habrá otros muchos, pero intentad cuando comparta algún ejemplo, llevadlo a vuestro terreno, intentar mapearlo con vuestra realidad, que yo mostraré un tipo de documento y seguramente vosotros trabajáis con otros o el proceso no será exactamente el mismo, ¿no? Y por una parte nos podemos centrar en cómo uso la herramienta y cómo hago el prompting, ¿no? El famoso prompt engineering, que ya os adelanto que eso no es una ingeniería. Yo estudio una ingeniería, como muchos de vosotros. Eso no es una ingeniería, eso se aprende en una tarde, cómo hablarle a la IA. Y pensad sobre todo en el qué puedo hacer, porque además yo os he traído ejemplos con la tecnología de IA de Microsoft, pero llevadlo a la que más os guste y a la vuestra, porque al final el caso de uso seguro se resuelve de manera similar. ¿Sí? Venga, entonces, ¿cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial? Yo quería compartir un vídeo. Si yo os preguntara, ¿vale? Porque cuando empezamos a pensar en cómo nos podía ayudar la IA, decimos, ostras, esto puede ser un buen copiloto,
¿no? Es algo como que me gusta mucho, la palabra está muy bien tirada, ¿no? De hecho, el nombre de la IA de Microsoft es Copilot. Y si yo os preguntara por un copiloto súper famoso de la historia de España, trata de arrancarlo, Carlos. Claro. Luis Moya, ¿no? Pues a Luis Moya, alguien muy brillante del equipo de marketing, dijo, vamos a entrevistar a Luis Moya y que nos cuente cuál es el rol de un copiloto en una carrera de rally, ¿no? Y veréis las analogías que hay con el rol de copiloto, digamos, de productividad, ¿no? Que puede ser la inteligencia artificial. Nada, dejo 4 minutitos de la entrevista. Bueno, para empezar es como un guía para el piloto, ¿no? Nosotros digamos que somos como unas direcciones estas que hay ahora en los navegadores de los vehículos, ¿no? Pero nosotros somos uno y le explicamos al piloto dónde tiene que ir, cómo tiene que llevar, preparamos la carrera antes, analizamos dónde vamos a ir, luego vamos a entrenar, pero sobre todo, para mí, la misión principal del copiloto, la principal, es descargar de trabajo y de tareas al piloto, que el piloto se concentre única y exclusivamente en conducir. Y tú hagas el resto de las cosas, porque hay mucho que hacer al lado, ¿no? Entonces el piloto que no se preocupe de si los neumáticos están, si ha venido el ingeniero, si no ha venido el ingeniero, todo. El copiloto tiene que hacer un trabajo que se encargue de descargar trabajo del piloto para que el piloto se concentre única y exclusivamente en conducir. Eso es lo más, para mí, la tarea básica, ¿no? La fundamental del copiloto. Yo digo que capacidad de trabajo, ¿no? Hay gente que a lo mejor piensa, hombre, tienes que tener un talento especial. Yo no lo creo, yo lo que tengo es, hablo muy deprisa, eso sí es verdad, y entonces las notas de Carlos eran muy extensas y yo podía leerlas, porque además recuerdo que en un rally, pues en Finlandia, que era un rally, había unas curvas muy largas y le empecé a leer Carlos y mi Carlos me dice, ¿dónde vas, Luis? Y le dije, para un momento, Carlos, estábamos entrenando. Entrenando no se para nunca. Y me dice, ¿cómo que pare? Y digo, Carlos, empecé a contar y tenía que decir, para dos curvas tenía que decir 44 palabras. Le dije, Carlos, yo hablo muy rápido, pero para decir esto y que llegues a tiempo esa frenada, tengo que empezar a leer en el desayuno del hotel. Por lo tanto, tengo que leer muy rápido, pero afortunadamente hablo muy rápido, ¿no? Pero la labor principal es ir muy concentrado dentro del coche, tienes que tener mucha capacidad de concentración, no distraerte. Había veces que voy sentado en el coche y me preguntaban al final de un tramo, a lo mejor prensa o tal, ¿viste muchos espectadores estaban bien colocados, no estaban bien colocados? Y hay rallies donde no puedes desviar la atención, ¿no? Rallies como Finlandia o Suecia, que la velocidad es muy alta, entonces tienes que tener una gran capacidad de concentración, concentrarte mucho y mandar la información al piloto en el momento adecuado. Tú cuando tienes que leer una nota, yo no me puedo anticipar, porque si me anticipo el piloto me preguntará otra vez, ¿qué? Me dirá, repite. Y Carlos, afortunadamente, nunca me decía que tenía que repetir, menos mal, porque si no, con toda la extensión, lo que contaba. Pero es verdad que tú tienes que decirle, anticiparte, saber cuándo tienes que leer la nota y que él esté concentrado única y exclusivamente en conducir, que él mira nada más que para adelante, no tiene que estar pendiente de ti para nada. Tú eres su apoyo, su compañero, y eres el que le indica cómo tiene que ir, ¿no? Las marchas que tiene que poner. Nosotros en las curvas, yo sé, cuando yo le decía una curva, yo sé si tenía que ir tercera, cuarta, quinta, lo que fuese, ¿no? Muy importante que haya esa concentración. Pues la confianza, y yo creo que, fíjate, en este caso nosotros, por ejemplo, somos muy diferentes, Carlos y yo, ¿no? Yo soy una persona más habladora, más abierta, él es más hermético, ¿no? Pero nos entendemos muy bien, nos queremos mucho, ¿no? Pero yo creo que sobre todo la palabra la has definido tú, Antonio. La palabra es confianza. Hay que tener una gran confianza. Y entonces hay gente que me dice, Luis, claro, es que tú tienes que confiar en el piloto, porque si no, te puedes dar un golpe fuerte. Digo, sí, ¿y si yo me equivoco? También se lo puede dar, nos podemos dar. Y a mí esto me pasó una vez en Argentina, además que leí una curva, es verdad que era un tramo que habíamos entrenado con nieve, yo era el primer año que íbamos a Argentina, un tramo que no habíamos visto mucho y entonces no habíamos entrenado mucho, yo creo que estaba nervioso porque todavía era bastante novato en el Mundial, y le leí una curva de cuarta con ganas, con fe, cuando era una curva de tercera despacio. Y volcamos y después del rally me dice, Carlos Luis, yo no sé qué pasó allí, dije, ni yo tampoco. Pero volvimos allí y pese a que no llevábamos cámaras en el coche y no podíamos verlo, yo cuando llegamos a aquella curva, dije, Carlos, esta me la apunto yo. Te he leído una curva que no tenía que leer. Por tanto, la confianza es fundamental del piloto para el copiloto y del copiloto para el piloto. Los dos, porque yo también me puedo equivocar. Nosotros podemos cometer errores. Lo único que tienes que hacer cuando cometes un error es solucionarlo al 100%, porque si no tienes el 100% de posibilidades de que te vuelva a pasar. Y eso es lo que hay que hacer. Cuando tú cometes un error, no pasa nada porque los cometas, porque los errores pasan en la vida, ¿no? Pero hay que analizarlo, estudiarlo y solucionarlo siempre al 100%, porque si no, te volverá a pasar, 100% seguro.
Claro que los puede haber porque alguien se puede poner enfermo, le puede pasar algo, pero entonces tienes que buscar un sustituto y no es sencillo, no es sencillo. No quiere decir que no pueda haber alguien que lo haga igual de que tú, incluso mejor, ¿no? Pero todos tenemos una dinámica, una forma de trabajo, entonces a Carlos le gustaba que yo le leyese las notas de una forma, si tiene que cambiar de copiloto, tiene que explicarle al copiloto cómo quiere que le lea las notas, por lo tanto Carlos ya está haciendo algo que no hace habitualmente. Entonces ya está desviándose un poco más, ya no puede concentrarse solo en lo que tiene que concentrarse, ¿no? Y es verdad que además, por ejemplo, las notas de Carlos en concreto son tremendamente extensas, eran famosas en el Mundial, porque yo era probablemente el copiloto que más hablaba, ¿no? Entonces no es fácil que se siente alguien conmigo, ¿no? Pero con cualquier otro copiloto pasa lo mismo, ¿no? Si se tiene que sentar con otro piloto que no conoce, primero tienen que hacer una adaptación, tienen que empezar otra vez, de nuevo, y tienen que interpretarse y conocerse muy bien. Vale, bueno, la entrevista completa está en YouTube, por si queréis verlo. Es interesante, ¿verdad? Os aseguro, yo estaba ese día en la oficina, majísimo el hombre este, y llegó muy tarde el tren de Madrid donde venía mi compañero Antonio para entrevistarle y no hicieron ningún briefing previo. O sea, este hombre realmente, las analogías son súper relevantes, ¿no? Entonces me quedo con que al final el copiloto nos acompaña, ¿no? Y nosotros somos los que pilotamos y los que decidimos. El tema del prompting, ¿no? Las buenas instrucciones. Es verdad que en el rally el que da las instrucciones es el copiloto, pero bueno, nos sirve. Después de gestionar los errores, las alucinaciones, que ya le hemos hablado, ¿no? Y que el copiloto y el piloto aprenden el uno del otro. Entonces, bueno, esto es un recorte, ¿no? Decimos, bueno, esta es la tecnología, esta es la promesa que nos trae, que nos va a ayudar a mejorar nuestra productividad y a mejorar nuestras habilidades. Cada año se publica un informe, lo publica Microsoft y LinkedIn, es una macro encuesta que se hace a miles de empresas en todo el mundo, le llamamos el Work Trend Index, ¿no? Se analizan como las tendencias de trabajo en las empresas, y ahí apareció, en el informe de mayo, apareció una conclusión que seguramente no nos sorprende, que es que los empleados están hasta aquí, o sea, estamos al límite de las capacidades, hay un burnout generalizado en todas las empresas. Sin embargo, siempre se está pidiendo más delivery, más ventas, más valor, ¿no? Por primera vez podemos llenar ese gap, ¿no? Ese hueco, esa diferencia con algo que hasta ahora era exclusivo de los humanos, que es inteligencia. O sea, hasta ahora solo los humanos podíamos generar cierto tipo de tareas, pero ahora tenemos casi como abrir el grifo. No es tan fácil como abrir el grifo, pero casi podemos utilizar esa inteligencia artificial para rellenar el gap y para mejorar la productividad y la calidad, ¿vale? Esto ya sí que es más mío, y quería introducir la palabra agentes porque yo creo que este gap de productividad, por una parte, va a ser utilizando la inteligencia artificial en este modelo más copiloto, más asistente, más reactivo, ¿no? Yo necesito algo como persona y lo uso, pero realmente la mayor ganancia va a estar en la IA agéntica, en que ya empezamos a tener modelos que son proactivos. Ya es algo que o puedo programar o puedo conectarlo con ciertas señales del entorno para que actúe cuando esas señales cambian o cuando alcanzan ciertos valores, ¿vale? Os he traído algunos ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, con estos modelos, en el primero, como asistente, no va a cambiar mucho las cosas que hacemos. Los procesos van a ser muy similares. Simplemente, a lo mejor ganamos tiempo y también ganamos calidad, ¿vale? Y a mí me gusta aquí poner de relevancia que es verdad que está bien hacer las cosas en menos tiempo, acabar más rápido, ¿no? Puramente el KPI de productividad, pero a mí me gusta mucho apostar con la IA en ganar calidad y en hacer cosas con menos errores y con más calidad. Y de hecho yo la invierto mucho en eso, en hacer entregables mejores. Fijaos, os pongo un ejemplo, un bufete de abogados Garrigues, no sé si lo conocéis, es uno de los más avanzados tecnológicamente también. Les dieron licencias de copilot a los abogados. Hicieron pues pruebas con un proceso concreto suyo que es los peritajes. Y dentro del proceso de peritaje hay una fase que es hacer preguntas a las personas que están implicados en ese caso. Entonces, bueno, probaron hacer las preguntas de manera que le pedían a Copilot, sugiéreme 10 preguntas que puedo hacer a las personas implicadas en este caso, ¿no? Entonces, ellos reportaban que de esas 10 preguntas que les sugería la IA, 5 eran preguntas que sí que estaban bien, pero a ellos ya se les habían ocurrido. Entonces, bueno, pues está bien, pero tampoco me da ningún valor. Otras 3 eran alucinaciones o cosas que no estaban bien tiradas, no venían al caso. Pero otras 2 de esas 10 eran preguntas súper buenas que a ellos no se les habían ocurrido. Pues eso no tiene por qué ser necesariamente una ganancia de tiempo, es una mejora de calidad, incluso una apuesta por ganar creatividad, ¿vale? Después, el segundo escenario es como que utilizamos la IA para extender habilidades que no tenemos. Y yo, bueno, ya sé que trabajo en Microsoft, pero odio Excel. No me gustan ni las pivot tables, ni las referencias cruzadas, ni el buscar V. Odio, ¿no? Eso ya no lo hago yo. Eso se lo pido a la IA que me lo haga y que me dé las fórmulas. Ojo, yo sé revisar si lo ha hecho bien o no.
Yo sé ver si la fórmula está bien calculada. Lo que no sé es hacer la sintaxis de la fórmula, pero ya no necesito saber eso. Eso se lo puedo pedir a la inteligencia artificial. Y por último, lo que queremos es dejar de hacer cosas, o sea, delegar completamente en estos modelos agénticos tareas que ahora hacemos y que de repente vamos a delegar completamente, ¿vale? Esto va a ser en fases, ¿vale? Y esto, las empresas seguramente no van a estar en una fase solamente, van a estar conviviendo en este primer modelo humano con asistente, súper importante para la adopción, empezar a dominar la herramienta en este modelo reactivo, ¿no? De yo necesito y lo hago, para luego empezar a construir agentes que puedan automatizar de alguna manera eso que hacemos con inteligencia artificial. Y eso es relevante, ¿vale? Empezar a dominarlo de manera manual, o sea, manual con inteligencia artificial, un poco contradictorio, para luego pasar a escenario donde ya vamos a empezar a montar agentes donde yo puedo utilizar esos agentes para hacer esas tareas, ¿no? Más mecanizado, más automatizado, más a escala, ¿vale? Porque el otro no escala. El modelo asistente no escala, es yo lo uso y el modelo agente ya empieza a escalar en los departamentos. Hasta el último escenario que los analistas, Gartner, McKinsey, dicen que vamos a ser agent boss, vamos a ser jefes de agentes, ¿no? Yo el otro día fui a una charla con Genís Roca, no sé si lo conocéis, bueno, él es antropólogo, pero habla mucho de tecnología, y hacía una analogía que me encanta, decía, van a ser como minions. Y es súper interesante, ¿no? Pensar en que va a haber minions por la empresa, las organizaciones haciendo tareas y cuando acaben van a venir a reportarte qué es lo que han hecho, ¿no? Entonces tú vas a gestionar a los minions, pero los minions van a ser autónomos en realizar estas tareas, ¿no? Me encanta el tema de los minions, en parte que da un poco menos miedo que la palabra agente, que parece un poco como de policía, ¿vale? Entonces, bueno, ahora ya os he traído unos cuantos ejemplos, a ver si me da tiempo de hacerlos todos. Primero, ¿vale? Y algo que es inmediato, es utilizar la IA para a leer más rápido, para analizar más rápido. Esta es la web del evento de hoy, seguramente habéis pasado todos por aquí para inscribiros, ¿vale? Y si utilizáis el navegador de Microsoft, voy a pararlo, el navegador de Microsoft, tendréis, que es Edge, Microsoft Edge, tenéis el icono de Copilot integrado de manera gratuita, ¿vale? Os he traído cosas que están incluidas con la licencia gratuita y otras cosas que necesitan la de pago. Yo no soy de ventas, así que soy de fiar, ¿vale? No vengo a vender nada, sobre todo, ¿vale? Entonces tenéis ahí el iconito de Copilot, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy navegando por la web, es la web del evento, con toda la información y de manera inmediata pulso el iconito de Copilot y ya le puedo hacer preguntas. Y Copilot va a usar como fuente para la respuesta la información de la web. Entonces, esto es maravilloso porque puede ser un paper, puede ser una web con un post en inglés y hacerle preguntas en castellano, puede ser un producto de Amazon y le puedo hacer preguntas sobre cómo está este producto en otros vendedores, ¿no? Yo aquí normalmente voy a un evento y le pregunto, ¿qué me pongo? ¿No? ¿Cuál es el dress code del evento, ¿no? Y normalmente, como son eventos de empresa, me dice, deberías ir vestida formal. Y entonces digo, mira, yo es que quiero ir con deportivas, ¿no? Con bambas, yo le llamo bambas a esto, ¿no? Dice, quiero ir con bambas. Y me dice Copilot, no deberías, porque puede afectar a tu imagen, me dice. Y yo, ¿cómo es eso? Digo, se puede parecer que no eres profesional. Entonces yo, bueno, discuto, no sé si discutís con la IA, yo mucho, y le digo, no, mira, es que voy a ser ponente y digo, va mucho con mi estilo y voy a hacer networking y quiero estar cómoda. Y me dice, bueno, pues puedes ir con bambas, pero que estén limpias. Entonces, no, fijaos los sesgos que hay aquí, ¿no? Que si vas con deportivas no eres profesional, ¿no? Que seguramente van a estar sucias. Y luego, al final, oye, inteligencia humana, y si usted te quieres venir con las New Balance, te vas con las New Balance, ¿vale? Venga, otro ejemplo, ¿vale? Me encanta, y esto es sobre todo esa falta de habilidades que yo tengo, que delego en la IA, ¿no? La capacidad para crear visuales. Y esto es un diagrama que es este prompt tan simple de crea un mapa a partir del contenido de esta web, ¿vale? Esto inmediato, ¿vale? Se conecta a la web, esto está conectado a internet, puede obtener datos y me genera un mapa así, pero esto es tiempo real, es súper rápido y me crea esto, ¿no? Pues puede ser esto a partir de una web, lo hago a partir de documentos de papers, por ejemplo, ¿no? Que pues son muy complejos y me ayuda a hacer esos diagramas conceptuales. Lo he hecho de transcripciones de reuniones, maravilloso, porque al final las herramientas de IA que toman notas en las reuniones son súper buenas, pero son actas largas, ¿no? Con próximos pasos, responsables, bla, bla. No se parece mucho a cómo yo tomo notas en las reuniones. Yo tomo notas más así, ¿no? Pues conceptos, flechas, quién ha hablado, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, esto maravilloso.
De hecho, esto he cogido también un PDF de la web, de la memoria de la cátedra, y le he dicho que me creara un diagrama de secuencia para representar un proceso que había aquí, ¿vale? Este PDF es de 224 páginas, ¿no? Entonces, bueno, tan sencillo como lo mismo que hemos visto antes, ¿eh? Tengo el PDF abierto, abro Copilot y le pido que me haga el diagrama, ¿eh? Fijaos, esto para diseñar flujos, ¿no? Y poder entender cuáles son los intervinientes, y esto se lo puedo pedir directamente de un PDF, le puedo explicar qué es lo que quiero y que me genere este tipo de visualizaciones, ¿vale? Para crear informes, ¿vale? Este ejemplo, ya sé que son ejemplos muy de empresa, no de universidad, pero este ejemplo es una encuesta de satisfacción de empleados. Un Excel de, no sé, unas 1000 filas, donde hay campos numéricos, ¿no? Del 1 al 5, campos tipo sí, no, siempre, a veces, a menudo, y campos abiertos, comentarios que las personas hacen, ¿no? Entonces, yo le pido a Copilot que me ayude a hacer un informe, ¿vale? A partir de ese Excel. Tarda 1 minuto el vídeo, ¿vale? Para que lo veáis, ¿vale? Le digo que lo analice y que me cree un gráfico para cada apartado de la encuesta. Los apartados son, pues, flexibilidad, herramientas, qué opinas del liderazgo, bla, 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 ¿vale? Entonces, bueno, empieza a hacer, bueno, lo que le he dicho, ¿no? Me crea un informe para un resumen para cada apartado, me da los gráficos, ¿vale? Y bueno, ya veréis, es que tarda 1 minuto en hacer esto. Es verdad que he sido un poco vaga en el prompt, le podría haber dicho para cada apartado qué tipo de gráfico quería o que estudiara información u otra, pero bueno, lo hace muy bien, ¿vale? Aparte esto lo puedo editar, ¿vale? La respuesta de la IA no la puedo editar, pero esto sí, ¿vale? Esto lo puedo compartir con personas en mi equipo para seguir co-creando, ¿vale? Y bueno, ya tengo aquí el informe. El vídeo dura 1 minuto, es verdad que lo hace rápido, pero es tiempo real, ¿eh? ¿Vale? Le digo que me cree aquí una tabla de contenido y ya tengo el informe 1 minuto. Productividad al poder, que lo tendré que revisar. Pero ya no es lo mismo revisar que hacer. Es diferente, ¿vale? Venga, otro ejemplo también con Excel. O sea, para ser que no me gusta el Excel, hay bastantes ejemplos, ¿eh? Este es el típico PowerPoint de cómo está el proyecto, ¿no? Los personas del equipo, los participantes del equipo, pues reportan el estado de las tareas, si están avanzadas, si no. Es el típico Excel, ¿no? De qué tareas hay, qué fecha vencen, el progreso, quién la tiene asignada, ¿no? Entonces, le voy a pedir que me ayude a generar un PowerPoint para yo apoyarme en esa presentación para explicar en la reunión de todos los meses o de todas las semanas cómo va el proyecto, ¿vale? Esto es PowerPoint. Esto es para esto sí que se necesita licencia, que es cuando tienes la inteligencia artificial integrada en la ofimática, ¿vale? Esto hace que tengas las capacidades estas que hemos visto, pero dentro de PowerPoint. Entonces, voy ahí y le digo que quiero crear una nueva presentación y como fuente de la presentación simplemente le pongo el Excel, ¿vale? Entonces, bueno, esto empieza aquí a generar, esto sí que está acelerado porque esto tarda un poquito más y me empieza a generar todo el esquema. El prompt no ha sido muy bueno, o sea, yo si soy project manager sé exactamente qué información quiero que ponga en el PowerPoint, pues quién tiene más tareas asignadas, qué tareas tienen desviaciones, etcétera, ¿vale? Esto me crea toda, fijaos, todos los gráficos explotando los KPIs que ha considerado. Por eso les decía que el prompt es malo, porque en realidad tendría que decirle, oye, fíjate en estos indicadores, etcétera, ¿vale? Pero es que es una indicación, ¿vale? Este es el sueño de todos los project managers. Vale, venga, y este es el sueño de los comerciales. Esto es escenario de... he tenido una reunión, obviamente la reunión se tiene que grabar o transcribir y utilizo la transcripción de la reunión para crear un presupuesto para el cliente, ¿vale? Imaginad presupuesto, pero puede ser una hoja de seguimiento de un proyecto, puede ser cualquier cosa que convierte contenido desestructurado, como una reunión, en contenido estructurado, que es una plantilla de Word, ¿vale? La IA en general es súper buena en eso, ¿vale? Entonces, esto es Word, de nuevo, dentro de la ofimática, y le digo que cree un presupuesto para el cliente y que utilice la información de la reunión, pero es que se conecta a mi calendario, me salen las reuniones grabadas y le digo, de esta. Y utiliza esta plantilla que tengo guardada en mis documentos, ¿no? Entonces, esto empieza a mapear toda la información de la reunión y empieza a rellenar todos los apartados, ¿vale? Le digo que marque con una X los productos que se van a incluir y empieza a marcar con una X todo lo que se ha dicho en la reunión. Y esto alucina muy poco, porque al final cuando trabajamos con la IA tenemos como 2 maneras de trabajar, a ver si puedo pararlo. Tenemos como 2 maneras de trabajar, es pregunta-respuesta, ¿vale? Yo tengo una pregunta y espero que con el contenido al que tiene acceso me responda. Y el modo de trabajar 2 es, yo le paso un contenido y espero que haga cosas con ello, ¿vale? En este segundo escenario, alucina muy poco, porque yo le estoy
acotando con qué información quiero que trabaje. En el primer modo puede alucinar mucho más, de hecho suele alucinar, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tengo el presupuesto, ¿vale? Otro ejemplo, esto está por venir, aún no está disponible para todos los usuarios, pero está por venir, que es de nuevo en Excel, igual que tenemos las fórmulas pues de sumar, el buscar V este horroroso y demás, vamos a tener una nueva fórmula que es igual Copilot, ¿vale? Y esta fórmula, aquí por ejemplo es una lista de inmuebles de una empresa, ¿no? Que están como las características esquemáticas, ¿no? Pues los metros que tiene, el barrio en el que está, etcétera. Le voy a pedir a Copilot que me ayude a generar una descripción, ¿no? Entonces, ahí tengo la barra de fórmulas, le digo igual Copilot y tiene dos argumentos. El primero es el prompt, o sea, ¿qué es lo que le quieres pedir que genere? ¿Vale? Entonces, yo como quiero crear una descripción para el inmueble, le digo que escriba una descripción atractiva, 120 palabras, bla, 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 y todas las técnicas de prompting que queráis usar. Y el segundo argumento es dónde están los datos, y es toda la fila. O sea, igual que si estuviéramos haciendo una suma o una concatenación, ¿no? Entonces, le doy el primer parámetro, el prompt, el segundo, los datos, empieza a pensar, ¿vale? Y ya tengo ahí la descripción del inmueble. Esto, como cualquier fila, fórmula, puedo hacer doble clic, se propaga la fórmula hacia los demás y ya tengo las descripciones. Esto también es tiempo real, ¿eh? Y de todos los inmuebles. Esto, bueno, en el blog puse un montón de ejemplos un día y uno es seguimiento de calificaciones de alumnos, ¿no? Que tengas las diferentes asignaturas con cómo ha ido evolucionando y el típico comentario, ¿no? De, pues has mejorado en esto, esta parte ha fallado, etcétera. Lo puedes hacer automáticamente a partir de todos los datos, ¿vale? Además, como está conectado a los datos, si cambias una celda, se actualiza el resultado también, ¿vale? Bueno, este es muy sencillo, ¿vale? Esto es un modo que también lo he traído porque está a punto de salir para que veáis cosas que estamos preparando en Microsoft, ¿vale? Es un nuevo modo de trabajar con Word, ¿vale? Le llamamos modo agente. No es un agente, pero le llamamos modo agente. Entonces, le digo aquí que quiero que me ayude a anonimizar los datos, que esto es algo muy habitual en las empresas, ¿no? Trabajamos con datos confidenciales, sensibles, más que confidenciales, sensibles, ¿vale? Y le digo que me anonimice todos los datos sustituyéndolos por asteriscos. Lo hace regular, ¿vale? Porque, por ejemplo, me ha anonimizado la fecha, que no es un dato sensible. Entonces digo, bueno, ahí es primer intento. Segundo, tendría que ser más explícita en, oye, anonimiza solo los datos que sean sensibles y que no puedan ser compartidos, ¿vale? Venga, entonces, ya que vamos con el modo agente, os explico un poco el tema de agentes. ¿Cómo voy? ¿Sí? Vale. Agentes, ¿vale? Y aquí, agente es una palabra que puede asustar, pero es que hay muchas dimensiones de agentes y escenarios muy sencillos y escenarios más avanzados, ¿vale? Entonces, nada, os cuento un poco cómo lo vemos, ¿vale? Escenario sencillo, ¿vale? Es ejemplo de recursos humanos. Tengo todos los documentos sobre las políticas de la empresa en un repositorio, ¿no? Las políticas de vacaciones, de gastos, de teletrabajo, etcétera. Y creo un agente que lo que hace es consumir contenido de ese repositorio, ¿vale? Volvemos a lo de antes, de acotar de dónde me da la información mi inteligencia artificial, ¿vale? Y claro, en ese escenario, ¿qué tipo de preguntas voy a poder hacer? Preguntas sencillas. ¿Cuántos días tenemos de vacaciones al año? Se va a conectar y va a devolvernos a todos lo mismo. Segundo escenario, lo quiero sofisticar un poco. Quiero saber cuántos me quedan a mí. Esto ya es diferente, porque ya tiene que saber quién soy yo y conectarse, no sé dónde, que estén las vacaciones y darme mi información. Tercero, no quiero ir a la herramienta a reservar las vacaciones. Quiero hacerlo desde la misma interfaz. No sé vuestras herramientas de solicitud de vacaciones. La de Microsoft es horrorosa, ¿vale? Yo lo que quiero es decirle, quiero vacaciones estos días. Y que eso ya desencadene el flujo de aprobación a mi responsable, etcétera. Siguiente escenario, ¿vale? Y aquí empezamos con autonomía. Imaginad que hay un agente. La IA en general es buena detectando patrones y anomalías en los patrones. Imaginad que detecta que yo en mayo siempre me he pedido ya las vacaciones y que este año ha llegado mayo y todavía no me las he pedido. Pues detecta eso y me envía un mensaje. Magda, ¿no te has pedido las vacaciones? ¿Te las quieres pedir? Perfecto. Pero imaginad que además tenemos otro agente, que es el agente que gestiona proyectos. Entonces, el agente de vacaciones le pregunta al de proyectos, oye, en los proyectos en los que está Magda, ¿en qué semanas tiene menos carga de trabajo? Para que esos sean los días que me sugiera, ¿vale? Estas son arquitecturas multiagente. Entonces, ellos se empiezan a hablar entre ellos. El agente de proyectos tendrá sus propios casos de uso, pero pueden conectarse entre ellos. Esto ya no es ciencia ficción. Esto son cosas que se pueden hacer con la tecnología que tenemos disponible hoy en día, ¿vale? Bueno, esto me lo paso.
Bueno, entonces hay otros agentes, ¿vale? Bueno, os lo cuento un momentín rápido, que cuando hablamos con agentes en entorno Microsoft, ¿vale? Y creo que los otros fabricantes tienen una orientación similar, es Microsoft como tal crea agentes y los pone a disposición de las empresas, ¿vale? Es tan sencillo como lo busco, me lo instalo, ¿vale? La otra opción es que terceros, ¿no? Como ServiceNow, como Confluence, como Jira, crean sus agentes y tú puedes utilizarlos. Tendrán su modelo de monetización y cada uno tendrá su pago, pero eso lo pones disponible en la plataforma. Pero no son del fabricante, son de terceros. Y el tercer escenario es que cada organización se cree los suyos, ¿no? Se cree sus minions, ¿vale? Que aquí hay otro debate de si yo creo agentes en la empresa y luego me voy a llevar mis agentes porque yo los he creado para resolver mis tareas, ¿vale? Eso da para otra charla, ¿vale? Entonces, bueno, este es un agente que me encanta. Es en las reuniones de Teams, ese es mi avatar, que ya sé que es horrible. En las reuniones de Teams puedo activar la traducción simultánea, ¿no? Y es que traduce en tiempo real la voz de la persona que está hablando, sin entrenamiento previo, con mi mismo tono. O sea, clona la voz, ¿vale? Os voy a enseñar cómo funciona, ¿vale? ¿Vale? Ahí le digo, activa el intérprete, ¿vale? Es mi voz y está hablando en un inglés de British. Esto incluso lo podéis poner en otros idiomas, ¿vale? A ver si avanza. ¿Ves? Puedes mapear entre o escuchar la voz original y la buena. No, y aquí es que quiero que veáis una cosa graciosa, ¿vale? Me apetecía escucharme hablando en japonés. No tengo manera de validar si lo está haciendo bien o no, ¿vale? Pero bueno, espectacular, ¿vale? Otro agente, ¿vale? El agente analista, que es, como su propio nombre indica, un analista de datos, ¿no? Lo decíais antes en la introducción, que los datos son el nuevo petróleo. Pues esta es una manera de explotar esa información con este agente, ¿vale? Entonces, este agente es capaz de manipular Excel a lo mejor pues hasta de 100.000 filas como este. Esto es un Excel que uso de datos reales de visitas al hospital, de visitas a urgencias de un hospital, ¿vale? Un año de visitas de urgencia. Está a qué hora ha llegado el paciente, qué diagnóstico tenía, qué hora ha pasado por el triaje, si venía de su casa, si venía del centro médico, ¿vale? 100.000 filas que le vuelco aquí. Y le hago una pregunta. En este tipo de casos de uso, lo más importante es saber qué preguntarle. Le pregunto, ¿tardamos menos en atender a los pacientes más graves? Ese es un KPI que me va a dar pistas de si mi algoritmo de triaje, si mi triaje del hospital de urgencias está funcionando bien, ¿vale? Entonces, bueno, le paso eso. No le explico nada más. Fijaos que además el Excel está en catalán, la pregunta se la hago en castellano, aquí empieza a interpretar a crear en inglés, ¿vale? Lo que hacen este tipo de agentes es crear en Python código para resolver la petición. Entonces, cada vez es diferente. Esto tarda, no sé, unos 2 minutillos, ¿vale? Bueno, lo paso. Y dice, sí, los pacientes con mayor gravedad se atienden antes, ¿vale? O sea, y luego te da el rational que hay detrás para entender qué cálculos ha hecho y qué decisiones ha tomado para soltar esa conclusión, ¿vale? Y aquí, ya os digo, no le he explicado ni qué columnas hay, ni qué significa cada columna. Lo ha interpretado, ¿vale? Y para mí eso es súper poderoso con la IA, que a veces no hay que hacer ni esa normalización ni limpiar datos porque lo hace solo, ¿vale? Vale, el agente investigador, este también es muy interesante, es uno de los que viene también por Microsoft. Aquí se me ocurrió preguntarle pues, el título de la ponencia de hoy, ¿no? Le digo, venga, analiza el impacto de la inteligencia artificial en la transformación del modelo económico de las empresas de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Este agente utiliza lo que se llama Deep Search, que es razonamiento profundo, está como, no sé, creo que estuvo como 12-13 minutos aquí haciendo cálculos, veis, esto va acelerado, ¿vale? Entonces tú ves todas las fuentes que está utilizando. De hecho, esto me recuerda, o sea, ¿os imagináis la cantidad de fuentes que investiga en ese rato? O sea, de hecho, ¿algunos os acordaréis de este programa? ¿Alguien se acuerda del Tiempo es oro? Así se hacía antes, ¿vale? Nada, dejo un minutillo para que veáis a Constantino Romero. Un cantante argentino que había nacido en una localidad francesa. ¿Cómo se llama el barrio enclavado en la antigua ciudad romana de la referida localidad? ¿Vale? Tenían 3 minutos para responder el reto. ¿Vale? Vale, fijaos ahí toda la biblioteca. Así se hacía antes para poder adquirir para pasear por esas fuentes de conocimiento. ¿Vale? Bueno.
Bueno, esto me lo voy a pasar porque ya no me da tiempo, ¿vale? Venga, entonces os voy a mostrar un ejemplo de un agente que he creado yo, ¿vale? Y es un agente que nos ayuda a validar contratos, es un agente que nos ayuda a validar documentación. Es un ejemplo de cómo validar un NDA, pero adaptarlo a vuestro caso, donde hay un documento que tiene una estructura que hay que cumplir, ¿no? Una serie de cláusulas que tienen que estar sí o sí y que el agente me va a ayudar a validar, ¿vale? De hecho, esto habitualmente en las empresas, cuando se trata de contratos tipo como este de NDA, bueno, de acuerdos de NDA, es el equipo de legal es el que lo hace normalmente, ¿no? Entonces, el que tú como departamento le entregas un contrato y dices, valídame si está bien, ¿vale? Yo he creado un agente, ¿vale? Voy a ir aquí la demo directamente, que le pido que valide este documento, ¿vale? Esto ya es como una especialización, ¿vale? No lo he comentado antes, los agentes es una manera de especializar la IA que es general, ¿vale? Y le digo, valida este documento, le paso el documento y, fijaos, me da para este documento si las cláusulas que hay cumplen o no cumplen con esas instrucciones, ¿vale? Entonces, bueno, esto no sale así de mono porque sí, es que yo le he pedido que me lo cree como una tabla, que me ponga emojis de colores, etcétera, ¿no? Y aquí la duración sale en un sospechoso color naranja, ¿no? Entonces, bueno, voy a ver si yo estoy creando este documento, este acuerdo, y lo voy a enviar, pues quiero que salga todo verde. Voy a revisar los puntos que no están verdes y, por ejemplo, la duración, fijaos, no sé si se ve bien, pero pone número, es decir, error humano. En lugar de cambiar el valor, he dejado el que había en la plantilla. Eso lo ha detectado la gente. Eso ya no tengo que ir a molestar al de legal con esto, porque esto ya tengo esta interfaz con el departamento. Y, de hecho, para mí los agentes es una buena manera de crear interfaces de tu departamento respecto a los otros. Lo crea el de legal este agente, pero lo usan los demás. Y ayuda a como a externalizar y como a hacer interfaz de los servicios del departamento, ¿vale? Y no quería dejar de acabar con esto, que es una reflexión sobre no volvernos locos con esto, ¿vale? Y de hecho la slide no es mía, es de una compañera mía, Natalia Maeso, que la publicó un día en LinkedIn y me encantó, digo, te la robo, que es, por cada euro que invertamos en tecnología, invertir un euro más en adopción, en formación, en gestionar el cambio, en hacer que esto pase, y un euro más en simplificar. Cuando empezamos a hablar de la IA, de que esto va a acabar con puestos de trabajo, yo pensaba, una buena optimización de procesos se carga más personas en los flujos que la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no digitalicemos sobre cosas que no están optimizadas. O sea, aprovechemos este momento, o esta oportunidad que nos da la tecnología de repensar nuestros procesos y la manera en que trabajamos para luego digitalizar y construir sobre ello. Y nada más, muchas gracias. Gracias a ti, Magda. Muchísimas gracias. Espera, que te voy a dar un poquito de agua. Sí, gracias. Aquí tienes. Muchísimas gracias. Bueno, yo os decía, vamos a poner el marco. Yo creo que ha sido una buena base, además de tener claro que Copilot no se ha puesto tacones en su vida. Si no, no te hubiera puesto tantas pegas por las bambas. Te lo digo yo. Creo que tenemos ya una buena foto para poder tener claro cómo podemos utilizarlo, y además en cosas, aunque al Excel yo también le tengo especial manía, pero bueno, son cosas bastante cotidianas y bastante generalistas, es decir, no estamos hablando de una... Vente para acá. No estamos hablando de empresas muy tecnológicas o empresas muy específicas, sino que cualquiera... Estoy pensando desde un pequeño comercio puede utilizar la IA para ser mucho más productivo. Descansa un poquito porque les voy a pedir a los ponentes de la primera mesa redonda, a Antonio Falcó y a Pascual, que se acerquen al compañero para que le vayan poniendo el micrófono, y así aprovecho para presentároslos mientras ellos se preparan. Si quieres tomar asiento, Magda, donde estés más cómoda, y así puedes prepararte. El título de esta primera mesa, hemos escuchado a la primera ponente y ahora vamos a debatir, es la inteligencia artificial como aliada estratégica para la competitividad empresarial. Y nos va a acompañar Antonio Falcó. Antonio, cuando quieras, ponte aquí conmigo, toma asiento. Él es catedrático de Matemática Aplicada en la Universidad CEU Cardenal Herrera y cofundador de Quantum Tech. Y Antum, pues me han colocado aquí una... ¿Esto lo ha hecho la IA? Yo trabajo en Quantum, pero es Yantum. Y Antum, vale, perfecto. Una empresa, a ver si esto lo tengo bien, y si no lo corregimos, que estamos en familia. Lo importante es participar. Pero es una empresa de base tecnológica que nace del grupo de matemáticas de la universidad para desarrollar aplicaciones vinculadas a la IA dirigidas al sector industrial y clínico. Sí.
Bien, esto sí que lo tenemos. No he alucinado, como Da igual, como aunque Copilot. alucines no te voy a dar la razón. Perfecto, eso está bien, para ir corrigiendo el sesgo e ir centrando el foco. Y mientras se prepara Pascual Martínez, os digo que es el CEO y fundador de Sinop, una aceleradora de proyectos empresariales que impulsa desarrollos científicos y tecnológicos con un modelo propio y de financiación y consultoría. Pascual, vente para acá, porque si no funciona el micro, lo solucionaremos sobre la marcha. Cantamos. Pero así, exacto, podemos cantar. Bueno, yo cantar no sé si sería una buena opción, pero bueno. Vamos a empezar. Y además voy a empezar contigo, Magda, porque ya que estás caliente, venga. y esta vez en castellano, en catalán, como quieras, en chino no, o en japonés, porque no podría seguirte. Pero fíjate, aunque parezca una pregunta extraña a estas alturas de la mañana, y a pesar de lo que ya nos has contado y de lo que estoy segura de que todos los que estamos aquí ya sabemos, porque no somos nuevos en este tema, en este campo de la IA, sí que me gustaría preguntarte dos cosas. Desde tu punto de vista, ¿por qué, a pesar de que esto lleva ya muchos años, ahora se está hablando tanto de la IA? Pero luego, lo más importante, ¿qué tenemos que hacer? Aunque ya nos has puesto muchos ejemplos, pero ¿qué tenemos que hacer para que la IA dejemos de verla como algo, como una promesa de futuro, como algo que está todavía por venir para todos, y convertirlo ya en una realidad? Empiezo por ti y luego os iré preguntando a cada uno de vosotros, Magda. Bueno, porque es importante, creo que casi se autoexplica con los casos de uso, ¿no? La inteligencia artificial no es un término nuevo, es que hace años que existe, pero desde que apareció sobre todo ChatGPT se empezó a democratizar el acceso a la IA generativa, ¿vale? A mí me gusta ponerle el apellido, aquí tengo el compañero catedrático de matemáticas, seguro que va a la parte más profunda de cómo se diseñan los LLMs, del machine learning y demás, ¿no? Pero yo creo que lo hemos visto como algo tan accesible, tan fácil, tan entendible, ¿no? De que enseguida ves un caso de uso y dices, venga, yo esto creo que lo podría usar, ¿no? Como que es algo que es fácil. Pero para que no sea una promesa, sobre todo en el entorno de colaboración de las organizaciones, tienen que pasar tres cosas. O yo lo digo como que tienen que haber tres verbos, ¿no? El querer, y esto es que por mucho que yo pueda dar 10 horas de charlas de IA, si cada uno de nosotros no quiere usarla ni quiere formar parte de esto no va a pasar, ¿vale? Tiene que haber una parte de concienciación y de ver qué valor cada uno de nosotros va a obtener. Y las empresas tienen que poder, tiene que haber una tecnología segura, habilitada, que haga que esto sea realidad, ¿vale? Ahí, sobre todo en la parte del querer, tiene mucho que ver las organizaciones, los equipos de recursos humanos, de formación, de gestión del cambio. En el poder habla mucho IT, ¿vale? Tecnología, de que habiliten esta plataforma y que hagan que esto pase. Y luego hay que saber. Tiene que haber esa parte de formación y de entendimiento de para qué lo puede usar, para usarlo de manera válida, de manera responsable también, que no hemos hablado nada de responsabilidad en el uso de la IA, pero hay también otro campo entero de cómo esta tecnología, que yo he mostrado aquí las bondades, los riesgos que puede tener también. Me lo he apuntado aquí para debatirlo juntos más adelante. Antonio, no sé si quieres subirte al carro de esa pregunta de por qué estamos hablando tanto de IA y qué podemos hacer para que realmente sea una realidad. ¿O quieres ir directamente a hablar de la importancia de los datos? Vamos a ver, la pregunta es normal. Las compañías como Microsoft, Apple y todo el mundo invirtió una millonada, no solo en esta tecnología, sino en tecnologías que están por venir, y hay que sacarle rentabilidad. Esto está claro. Ha pasado eso. Digamos, esto es un poco como el día de la marmota. Me siento ya aquí. Yo es que ya tengo años, y he visto de todo. He visto Internet que iba a curar el cáncer, iba no sé qué, y ahora la inteligencia artificial va a curar el cáncer. El quantum computing, que vendrá después, seguirá intentando curar el cáncer y así vamos a estar sine die. Yo esto ya no he visto el principio, pero ya no voy a ver el final seguro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Pues porque esta tecnología está madura. Esta tiene más de 50 años. La única diferencia es que ahora tenemos hardware que antes no teníamos. Y esto no hace nada que no supiéramos hacer. Me explico. Si hay aquí frikis del río, lo que hace la inteligencia artificial es lo que hace un núcleo de Linux, digamos, a escala superior. Los sistemas informáticos, digamos, serios, no hablo de Microsoft, con perdón. Magda, defiéndete. Perdón, esto es una coña que hago siempre, ¿vale? No, esto es que yo, digamos,
siempre he sido muy de software libre de Linux y siempre ha habido una especie como de pelea, como cuando éramos pequeños y la masa era mejor que Dan Defensor y este tipo de cosas. Por aquí pasa con los sistemas operativos. Hay, digamos, una especie de lucha similar. Pero esto es una coña, ¿eh? No va en serio. Entonces, digamos, lo que hemos hecho es cambiar el modelo consultor por el modelo sistema operativo. ¿Esto qué quiere decir? Los sistemas operativos tienen una forma de trabajar más eficiente que un consultor, por eso hay que tirar los consultores a la calle y usar este tipo de tecnologías y, digamos, y hacer más eficientes los procesos. En un sistema informático hay un mogollón de procesos que son totalmente, digamos, se pueden automatizar y la gente, por ejemplo, esto me estaba acordando el otro día con determinado tipo de procesos que tenemos en nuestros sistemas, pues hay una cosa que se llama cron que te permite, digamos, automatizar estas cosas. Ahora lo que pasa es que el núcleo de Linux ocupa una castañita, pues ahora un LLM ocupa, digamos, un tamaño descomunal. Esto es normal. ¿Es necesaria la red? Tampoco. Podemos tener LLM en nuestros ordenadores. Yo ahí en una castañica que me he comprado en el Apple Store podéis llevar un LLM, podéis subir al avión, podéis usarlo tranquilamente. Hay muchas herramientas de software libre que funcionan exactamente igual que las de software propietario. Yo perdona que haga esto porque llevo muchos años estás aquí para crear polémica negocio. Y para abrir debate. Entonces, la filosofía, digamos, sí, no, la filosofía, y esto más que otra cosa es una filosofía y las empresas lo tienen que tomar. Es decir, el software, o en general la computación, no es tocar botones y que den respuesta. Es, digamos, asumir responsabilidades y asumir conocimiento. Y esto son las dos cosas que no hemos hecho ni las empresas ni las universidades. Porque no hemos formado para este tipo de tecnologías, entre otras cosas, pues llevamos tiempo abandonando, digamos, las materias clásicas como las matemáticas y la física porque a los alumnos no les gustan. Esto es así, es una realidad que le vamos a hacer. Esto José Vicente me da la razón. Los rectorados están empeñados en el número de aprobados y no en generar personas, digamos, responsables. O sea, estamos generando irresponsables con título. Una cosa acojonante. No abras tantos melones, Antonio, que no tenemos... Claro, es que se me están acumulando aquí las cosas. Ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pero igual vamos a tener que ampliar la jornada a un fin de semana intensivo. No, así, entonces, yo me aparto. No sé, que alguna de esas... No, yo con Pascual no digo nada porque, entonces, las empresas tienen que hacer una reflexión sobre cómo el conocimiento, digamos, se les puede aplicar. Me explico. Todas estas tecnologías, yo durante 7 años tuve una cátedra industrial, que es para hacer simulación, para hacer modelos de simulación en procesos de fabricación industrial. Esto las empresas grandes lo están usando desde hace tiempo y lo usan de manera regular. O sea, si aquí traes empresas como Ford o Renault o empresas aeronáuticas como Airbus, esto para ellos es el pan nuestro de cada día. Siguen haciendo procesos que han hecho toda la vida porque están, desde el punto de vista algorítmico, están certificados. Esto no les gusta, entre otras cosas, porque no hay certificación, es decir, no puedes dejar en manos de algo que no está certificado y este tipo de algoritmos tienen un problema, a diferencia de los algoritmos clásicos que usamos en matemáticas, que está certificado, que dan la respuesta que uno va a dar, esto da una respuesta por consenso. Y resulta que el consenso viene dado por un grupo de gilipollas, pues no te puedes imaginar la respuesta que puede dar el sistema. ¿Me explico? Este es, digamos, la pega que tiene, esto que llamamos las alucinaciones, que es un sistema probabilístico, digamos, y la memoria la pagas. Es decir, tú si quieres más memoria, pues pones billetes. A más memoria, no es que haya más precisión, digamos, tu error va disminuyendo, esto es de perogrullo, y esto funciona así, ¿vale? Problema, tampoco la tenemos optimizada desde el punto de vista digamos, del empleo en procesos industriales. Optimizar, ¿qué quiere decir? Que hasta ahora lo único que hacemos es lo que hemos hecho siempre. Necesitamos máquinas, por ala, échale chips hasta como si nos acabara el mundo. Esto lo tenemos que mejorar. Tenemos el problema del consumo de energía, no solo en esta tecnología, sino también en el quantum computing, porque gastan lo que no está en los escritos. Entonces, hay ventajas, pero tenemos que ir pensando también en los inconvenientes que nos van a surgir en el camino. Dicho esto, yo sí le recomiendo a todas las empresas, y de hecho nos dedicamos a eso, a ir incorporando esta tecnología, pero con cabeza. Es decir, no hagamos otra vez una burbuja. Empecemos a pensar qué procesos se pueden automatizar de manera, digamos, no rupturista y cómo podemos optimizar. Y cuando hablo de optimizar de verdad, ¿vale? Porque aquí todo el mundo ha hablado de optimizar y nadie sabe lo que es la optimización. Me sabe mal decirlo, pero es así. No porque sea matemático, sino porque lo veo todos los días. ¿De acuerdo?
Y ya no hablo más porque parezco el abuelo Cebolleta. Nada, no te preocupes, que aquí he tomado nota para preguntarte después, pero voy a darle la palabra a luego Pascual. me podéis preguntar en el bar que me gusta más. Bueno, pero tenemos, aquí nos pagan por estar hasta las 11 más o menos, así que vamos a cumplir el expediente. No, me callo ya se ha acabado. Antonio, no te calles que luego te preguntaré, pero vamos a darle la palabra a Pascual por si quiere recoger algún Yo balón de los que ha decir lanzado chimpún. Antonio. No, porque claro, no puede ser esto. No sé puede que me ser. debe alguna. Es que, No. Claro. Pascual está acostumbrado a hablar conmigo, yo normalmente estoy callado y habla él. Vale, pues entonces Pascual. Bueno, voy a Coge tu rol. Venga, voy a hacer yo aquí. Voy a poner un poco El de abogado del diablo ya es paños calientes. Antonio. Voy a Hay poner que un poco coger de- otro papel. Voy a dejar así a Antonio para los caballos. A ver, el otro día estuve en una conferencia que daba, creo que es Dimas Jiménez, el antiguo presidente del Corte Inglés. Dijo una cosa que me parece que está bien, y es, cuando aparece Internet, los saltos tecnológicos se producían cada 10, 15 años, luego vienen otras tecnologías, vienen los smartphones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa entre salto tecnológico y salto tecnológico? Pues que cada vez son más cortos. Hace 5 años, los que estábamos aquí, yo creo que el 80% no había oído hablar de la IA. Probablemente. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en un salto en el que el próximo a lo mejor se produce en 2 o 3 años. Y es un concepto que a lo mejor ni siquiera está saliendo hoy. ¿Qué significa eso? Significa que nos enfrentamos a pesar de que parece que tenemos muchas certidumbres por estas tecnologías, resulta que estamos en un mercado cada vez más incierto. Porque cada vez más revolucionario, cada vez tenemos herramientas para cambiar más rápido, para tomar decisiones más rápido, pero eso es justo lo contrario a la estabilidad de una empresa. Es decir, ¿cómo se programa uno dentro de 5 o 10 años con tecnologías que le van a hacer cambiar cada 2 o 3? Primera cuestión, ¿no? Y esa me parece, esto es de él, y me parece muy, muy brillante ese análisis que hace. Si tenemos tecnologías que nos hacen correr un mogollón, pero una empresa no puede correr tanto, no es tan ágil. Las estructuras no son tan flexibles. Entonces, ¿dónde veo yo de verdad la revolución y por qué estas tecnologías, como decía Antonio, las matemáticas no han cambiado desde el Pleistoceno, más o menos, ¿no? Pero ¿qué es lo que se ha cambiado? ¿Cómo han llegado al consumidor? Es decir, el consumidor ha percibido que existían las matemáticas. Antes no sabía si las estudiabas bien y si Pero no, la pues relación no era muy buena. Claro, sobre todo, mayoritariamente no era buena, Claro, efectivamente. entonces eso ya es un problema. Entonces, ¿qué ha pasado? Que sí es cierto que la tecnología ha llegado al consumidor. Ha llegado los GPTs, han llegado los LLMs y es como la revolución. Es decir, ha sido como un hito. No en sí el conjunto de las matemáticas, sino cómo eso se ha transformado en herramientas que el usuario, sin formación específica ni mayor conocimiento, puede interactuar con estas herramientas. Y por debajo ya estarán todas las matemáticas, aplicaciones, software, lo que queramos. Pero lo más importante es que ha cambiado el modelo de interacción. Tú vas a cualquier herramienta de Microsoft, y me vas a perdonar, pero está hecha pensada como ingenieros. Voy al botón, pincho uno, me lleva al menú, ahora despliego. Y es una secuencia de procesos. Después del 1, el 2. Y para llegar al 20 paso por todos ellos. Ahora no, ahora le digo, vete al 20. Pero se lo digo, vete al 20. Y va al 20. No tengo que tener mentalidad de programador para ir desplegando pestañas y me tengo que acordar, ¿y esta pestaña dónde estaba? Ahora no te tienes que acordar de nada. Vas y le preguntas, oye, ¿dónde estás? Y él te responde, estoy aquí. Eso para mí es lo que de verdad ha hecho que esta tecnología se hable de ella, sea digamos de debate, que nos pueda permitir debatir, y yo creo que la oportunidad está en que no necesita formación de nadie, en que sea integrado de forma natural a cómo nos relacionamos las personas, y ahí está el interés para mí de verdad de esta revolución. Todo lo demás ya se podía hacer antes, con mayor, bueno, voy a poner comillas, ¿vale? Más o menos. Claro, pero solo la podían hacer unos pocos. Yo Efectivamente, creo que aquí y sobre podemos todo el hardware introducir que decía Antonio. la accesibilidad, la democratización, que no sea algo exclusivo de grandes empresas, de unos sectores pero también es muy cierto, específicos. Sí, pero también es cierto, y aquí voy a romper una lanza hacia Microsoft, hacia esta y hacia cualquiera, que ya ves tú Microsoft, las lanzas que necesita mías, pero en fin. ¿Qué ha ocurrido? Que estas empresas han tenido que tener también un tamaño crítico ellas mismas, para que juntándose ellas, Nvidia, los centros de datos, no sé qué, no sé cuánto, todas ellas juntas, que es lo que ocurre, y un porrón de dinero americano,
o sea, y un maná de dinero, han sido que todo eso ha hecho capaz de que, o sea, todo eso ha sido lo que ha permitido que tengamos esto. Todas esas herramientas son deficitarias hoy en día. Si tú tuvieras que pagar el ChatGPT, pagarías no sé cuánto dinero por usar el ChatGPT. A lo mejor te costaría 50.000 euros una licencia. ¿Y por qué es barato? Porque está todo subvencionado. Hoy, a día de hoy, es todo a pérdidas. Todo lo que usamos va a pérdidas. Son empresas en crisis. ¿Qué hace el gobierno americano? Que si no le hacen caso, les dice, que os levanto la mano. Y entonces, por eso el control del gobierno americano. Por eso Europa dice, cuidado que hay que tener soberanía. Porque si esto depende del dinero americano, ellos mandan. Y entonces Europa dice, oye, que hay que coger a Mistral o a cualquier otro sistemas europeos y hay que centrarnos en lo nuestro. Y hay que desarrollar tecnología aquí, porque igual viene Trump o el sucesor y se mosquea con nosotros y nos deja y nos apaga. Entonces, digamos que ese es el escenario en el que nos movemos en este momento. Y me callo. Vale, pues por alusiones, yo creo que Magda le tengo que dar la palabra por si quiere puntualizar alguna cosa de la que han dicho Antonio o Pascual. Bueno, que está claro que son empresas privadas que lo que intentan es sacar beneficio, como pero todas las empresas del mundo. Exactamente, ¿no? Y yo sé que a veces es impopular la figura de Microsoft dentro de estos entornos. Y yo soy una asalariada de Microsoft, yo no tengo acciones. Pero que al final lo que ha hecho es popularizar esto, y es que no podemos negar que está en el 95% de los ordenadores de los empleados. Entonces, qué mejor que intentar mejorarlo. Yo lo veo como algo que intenta dar productividad y utilizar las herramientas que ya hay de manera mejor. Y que es verdad que esto al final se centra en los LLMs que ha construido otras empresas. Microsoft también tiene los suyos, y detrás de Copilot hay un montón de LLMs, no solo los de OpenAI. Incluso ahora están los de Anthropic también. Quiero decir que al final es una conjunción de diferentes empresas que han puesto una millonada de dinero. Salió una foto del SoftBank, Nvidia. Es que no me acuerdo ni lo de billones que tenía, porque escapa a mis capacidades, pero porque esto está pasando y lo que no pueden hacer las empresas es ignorarlo. ¿Vamos con pausas? Sí. ¿FOMO? No, por favor. O sea, no soy una anti-FOMO, que esto tiene que ir pasando, pero lo que no podemos hacer es mirar a otro lado. Mirar a otro lado, y que las empresas, evidentemente, no creo que lo has comentado tú, que tienen que ser empresas líquidas, que sepan cómo ir adoptando esto, y que ser conscientes de que vamos a dar 3 pasos para adelante y 2 para atrás, y va a pasar. Y esto a los equipos de IT les pone los pelos como escarpias. Es decir, ¿cómo vamos a construir cosas que sí, va a pasar, pero no podemos esperar a que se estabilice, porque no sabemos cuándo se va a estabilizar. Y la IA que tenemos hoy es la peor que vamos a tener en la historia. Porque es la primera. Porque efectivamente. Lo peor siempre es lo primero. Pero sobre todo porque, es una cosa que Magda ha dicho al principio, todo esto se basa en el dato. Tú tienes un dato bueno, sacas cosas buenas. Tienes un dato malo, tienes porquería. Ya está. Sí. Entonces, espera, que Antonio tiene algo que decir ahí. Aparte hay otro problema técnico. No, esto, digamos, viene por lo siguiente, y Pascual lo sabe, porque alguna vez lo hemos comentado. O sea, uno de los problemas fundamentales que hay es, digamos, la falta de integración en los datos. Me explico. Cuando uno habla de datos, cuando uno tokeniza, digamos, palabras, o tokeniza, digamos, esto lo que hace es una especie de gramática formal para poder, digamos, efectuar cálculos. Porque a fin de cuentas un ordenador solo trabaja en binario. Es decir, lo que hacemos son transformaciones, esto, digamos, va al procesador y el procesador procesa en binario. Y ahí no hay tutía. El problema que hay es, digamos, que los mecanismos que te permiten predecir o clasificar datos dependen de la naturaleza del dato. Me explico. No es lo mismo un dato cualitativo que un dato cuantitativo. Y de hecho no tiene sentido mezclarlos, porque los algoritmos solo están pensados para un tipo de datos. Los datos cuantitativos tienen una ventaja, digamos, que son en cierta manera intrínsecos. Tú los puedes manejar. Pero el dato cualitativo no, porque depende de la representación que tú le des. Y eso hace que el algoritmo, digamos, no se comporte desde el punto de vista teórico como debería ser. Esto es lo que se llama el problema de la integración de datos, y es un problema que a día de hoy está sin resolver teóricamente. Y es una cosa con la que vamos a jugar. ¿Esto a qué va a afectar? Pues va a afectar, digamos, no solo a la precisión, sino a los riesgos que vamos a poder tener a futuro. ¿Estos son líneas de investigación? Sí, pero hay que pensar en ello. Cuando esto, digamos, se solvente o se mejore, pues efectivamente esto llevará a un paso adelante en todo este tipo de tecnología. Pero sí que es verdad que hasta ahora podemos considerar dato cosas que hasta ahora no se podían considerar dato. Es una reunión. Antes era dato en una empresa, no, y había un montón de conocimiento en las reuniones, en los documentos de la empresa, y esto, la tecnología permite vectorizar esa información y ponerla a disposición de los LLMs. Este es el famoso Word to Vec de
de lo que hacer es cada palabra la vectorizas. Sí, lo he explicado antes y eso lo pones a disposición. Eso lo hace el LLM, pero después tú, cuando ya tienes tu LLM montado, ¿cómo atacas a tus datos? Vectorizando toda esa información y poniéndola a disposición en base de datos vectoriales con un entendimiento semántico, la IA generativa de entendimiento semántico. El entendimiento semántico va, digamos, producido por la distancia que tiene el token a otros tokens. Y esa distancia no es intrínseca. Porque es subjetiva, depende de tu elección. Este es para... Esos son los sesgos que tiene detrás. Por eso tiene sesgos. Claro. Entonces, la idea cuando tú hablo de integración de datos es encontrar un modelo que sea intrínseco. Al ser intrínseco no depende de la representación. Es que nosotros tenemos una cosa en la cabeza que no todo el mundo entiende. Los números son intrínsecos. El número en sí no existe, es una entelequia. Cuando nosotros lo representamos, deja de ser intrínseco para ser extrínseco. Y ese tipo de representación, digamos, sesga los modelos. Por ejemplo, el problema que tenéis con los ordenadores clásicos es que cualquier número está truncado. Vosotros tenéis una cantidad de números finitos. Si os salís de ese rango, el ordenador vuelve a entrar en ciclo. Por eso, digamos, tú no puedes generar modelos aleatorios con un ordenador tradicional, porque no lo puede hacer, no existe. Entonces, ese tipo de sesgo, nosotros pensamos que eso funciona como funciona el mundo real y no es así. Es, digamos, simplemente un engaño. Y el idioma, por ejemplo, el idioma también afecta. No es lo mismo un LLM entrenado nativamente en español que en chino, que en inglés. En inglés. De hecho, funciona mejor en inglés normalmente. Ahora ha salido que hay otro idioma que funciona mejor, no sé cuál. No, digamos, a mí las cosas me funcionan. Yo lo hago todo en inglés porque me funciona mejor. También. Sí. En general funciona mejor en inglés. Bueno, yo, por ejemplo, como los uso así en plan cutre, que si son los que tengo en el ordenador, funciona mejor en inglés por lo general. Bueno, vamos a centrar el tiro, que no nos hemos tomado el café y que ahora cuando se ha puesto a hablar de números intrínsecos y extrínsecos ya digo, a mí no me da. Esto a partir de las 12 igual, pero ahora mismo... Si hay cerveza en el café, ¿no? Creo que van a poner marihuana también. Eso. No, que estamos en la universidad, Antonio. Vamos a centrarnos. Vamos a hablar de cosas... En la universidad se hacen estas cosas. Uy... Me estoy metiendo en un jardín. Vamos a hablar a modo más concreto de en qué ámbitos estáis viendo vosotros resultados más sólidos, teniendo en cuenta todos los sesgos, todos los inconvenientes, todos los obstáculos, todas las deficiencias que ya hemos encontrado al momento tecnológico en el que estamos. Pero ¿en qué ámbitos tenéis conocimiento que realmente se está llevando, o se están encontrando, se están consiguiendo resultados más sólidos? Pascual. A ver, el mercado natural a día de hoy, si estamos pensando que la inteligencia artificial la vamos a restringir solo al uso de los LLM, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Porque es una simplificación. Efectivamente está donde está el usuario, donde están sus datos, ¿vale? Voy a poner como esos pilares. Entonces, a partir de ahí construimos. ¿Dónde están las cosas que puede utilizar, que se pueden utilizar? Por ejemplo, si utilizamos herramientas genéricas, pues como las que puede tener Microsoft o ChatGPT, en fin, todas estas que todos conocemos, han sido entrenadas de forma genérica, porque no lo saben todo, no pueden ser expertos y no hay publicaciones, no hay documentos, no hay cosas para entrenar eso específicamente. Imagínate, voy a decir el zapato, el calzado, la industria del calzado. Entonces, ¿dónde están los riesgos, o sea, las oportunidades en este momento? Hay cosas muy genéricas, muy de organización, que valen para todo el mundo, que esas herramientas las van a tener las grandes compañías, las van a tener integradas y lo van a hacer mejor que cualquier otro. Pues eso es así, lo van a hacer mejor que cualquier otro. Pero ¿dónde está la oportunidad ahora? En los datos de todos aquellos que esos LMs, digamos, no cubren bien. Por ejemplo, si yo os digo la palabra cabete, vivo, esos son palabras que son muy típicas de un sector, en este caso del zapato. Tú ahora ponle cabete o vivo a ChatGPT, no tiene ni idea. O sea, no sabe ni lo que significa. Entonces, ¿cómo puede construir algo basado en una cosa que no ha leído nunca? Pues delante de ti tienes a un bebé. ¿Tienes un bebé? Entonces, si tú le preguntas a un bebé, hazme un plan de marketing basado en cabete y vivo, pues ¿qué te va a responder? Nada. O un absurdo. Alucina por un tubo, no poco, por un tubo.
ese es el tema. Es decir, la oportunidad, ¿dónde está? En este caso, para mí es en entrenar en todos esos sectores y aprovechar los datos de esos sectores. Porque hay una capa de las grandes compañías que jamás van a pasar como ha pasado tradicionalmente. Es decir, los grandes sistemas de gestión, pues ahí están. Pero mira cuántas empresas hay de fabricación de RPs, por ejemplo, en local. Aquí tenemos a José, que luego hablará de su libro, ¿no? Quiero decir que hay mercado para todos. Las grandes compañías van a llegar a un nicho de mercado, lo van a copar y lo van a hacer mejor que nadie, pero por debajo de eso resulta que el 90% de este país está hecho por pymes. Y las pymes no se van de multitud de sectores donde la jerga de esos sectores tienen su importancia, donde si no entiendes la jerga, sus datos, su dinámica, estos sistemas son niños. Ahí es donde está la oportunidad, yo creo que de los desarrolladores, de los utilizadores, de todo eso. Es decir, para mí el gran reto y oportunidad está, digamos, en los sectores en sí mismo. Pero y las herramientas que tenemos ahora, como Copilot, hemos hablado de GPT, ¿no hacen más accesible esa posibilidad de que cualquier pyme, cualquier autónomo, cualquier sector pueda entrenar a sus propios modelos según su propia necesidad? Trivial no es, pero ahora necesitan un conocimiento o necesitan una ayuda, digamos, externa para poder hacer estas cosas a día de hoy. Pero es más accesible que nunca. Vamos a ver, Sí, claro. sí. Digamos, la democratización, digamos, de las herramientas tecnológicas, esto es un hecho. Y, digamos, se puede elegir. Puedes elegir hacer cosas, o sea, tener herramientas carísimas o tener herramientas de bajo coste que se pueden implementar. También teniendo en cuenta que el hardware está más barato hoy que nunca. O sea, puedes tener ordenadores, digamos, de cierta potencia, una estación de trabajo, por menos de 6.000 euros. O sea que esto... Y hoy se pueden entrenar estos sistemas, digamos, más sectoriales, porque la hardware permite entrenarlos. Sí. Más rápido, más económico. Sí, más económico, más específico, eficiente y luego también es más seguro. Evitas el problema de que tus datos estén bambando por ahí. Lo puedes linkar con tu RP. Voy a hacer un poco de publicidad a los amigos. ¿De acuerdo? Lo puedes ligar a tu RP y, digamos, y puedes tener tu sistema local sin necesidad. O sea, puedes alimentarlo de manera exterior, haciendo, digamos, esto ya depende de cada uno, y también te puedes crear tus propios agentes. Es decir, te puedes hacer, digamos, tu propio entorno local para poder trabajar. Esto a día de hoy se puede hacer. Y una cosa importante es asociarle lo que se llaman workflows a estas decisiones, que Magda lo apuntaba en alguna de los vídeos que ha puesto. Es decir, está muy bien preguntarle y que te responda. Vale, y ahora ya te he respondido. ¿Y qué? Ya me has dicho que el resultado bueno es el 7. Y que el NDA que, por ejemplo, ponía Magda, pues si está todo ok, directamente que coge y lo mande. ¿Para qué me lo devuelve a mí si está todo ok? Esa es la parte agéntica, la de que crea acciones. Eso es lo que también viene, es decir, que hagan operaciones si ya están bien y está validado que yo tengo un agente que me hace las cosas bien, pues no tengo que revisar a la gente. Ya, digamos que le doy el voto de confianza y si se equivoca es como igual que si se hubiera equivocado un empleado tuyo. Pues todo el mundo se equivoca. Y si la gente se equivoca, pues habrá que aceptar que en algún momento se equivoque. Y ya está, hablo ya como empresario. Pues aquí igual, una vez que lo tienes entrenado, sea gente, sea persona, lo que sea, pues sabes que tienes que correr un riesgo, como pasa en todas las cosas de la vida. Pero si le vas asociando tareas que no aportan valor, porque dale al botón de mandar el correo, poner el nombre del destinatario y ponerle, hola amigo, te mando esto, salvo que le quieras felicitar porque ha sido padre, pues no entiendo por qué hay que escribir un texto en un correo, no sé, o sea, no aporta valor. Entonces, en esas cosas, todos los workflows me parecen que tienen que llegar y que es una oportunidad también. Sí, Pascual, de hecho la parte proactiva yo creo que es muy interesante, ¿no? De que esté conectado a sistemas y cuando pasen cosas desencadenen esos workflows. Y cosas puede ser que recibes un mail de que tienes que dar de alta a un nuevo proveedor en tu CRM y que directamente lo dé de alta. Y yo no tengo que estar... ¿Eso da valor que yo esté tecleando en una interfaz los datos del...? No. Y eso lo puedo automatizar. Ejemplo de empresa, por ejemplo, de seguros, ¿vale? Las empresas de seguros, cuando hay inclemencias meteorológicas, tienen muchas llamadas al call center, ¿no? Porque hay problemas y las personas dan de alta siniestros, ¿no? Que puedas tener algo que esté monitorizando el tiempo que va a hacer y cuando preveas que va a haber mal tiempo, le mande una señal, una indicación a quien tiene que ser responsable del call center para dimensionarlo mejor y que haya más personas atendiendo al teléfono.
Yo creo, sigo pensando que tiene que haber el human in the loop, ¿no? El humano en el medio tiene que estar todavía en muchos casos, porque hemos dicho que esto no es determinista, alucina, y todavía tenemos que tener esa parte humana. Entonces, bueno, a lo mejor el botón le da a la persona, sí, hágase, pero no tengo que estar pendiente, o sea, eso ha venido a mí. Y esa parte de que la información venga, de hecho lo decía antes Luis Moya, ¿no? Sí. Que el copiloto manda la información al piloto en el momento adecuado. Pero no prescindimos del piloto. No prescindimos del piloto. Vamos, yo no lo recomiendo. Yo tampoco. Bueno, esto es como todo. Esto es... Imagino que por fases y todo, niveles. igual que Es de los nivel de riesgos, riesgo, la probabilidad el nivel de de que ocurre, riesgo. la importancia de que ocurra. Claro. Ahí está el equilibrio. Es decir, un riesgo es qué probabilidad tiene y cuál es el peso de si ocurre, es De un muy error. importante o no. Claro. Pues son dos factores. Si los dos son importantes, pues cuidado, tiene que haber un humano. Pero si los dos no son importantes, pues a lo mejor déjalo. Igual. Eso es. Déjalo correr, que lo haga él. No, y ahora que dices esto, Pascual, se me había ocurrido una cosa, porque digamos todos los sistemas tienen mecanismos de corrección de errores. Y esto es conocido, en comunicación se hace normalmente. Se pueden heredar o se pueden, digamos, trasladar a este contexto los mecanismos de corrección de errores, porque también estas cosas se automatizan. Es decir, cualquier proceso que se pueda automatizar y que, digamos, ayude a aumentar el valor de la empresa, yo creo que esto es el nicho de mercado que tiene este tipo de tecnología. Está claro, al final la decisión la tienen que tomar los humanos. Vamos a ver, esto sería como vosotros subiríais un avión totalmente hecho por máquinas, yo no. No, porque al final tiene que haber una cierta supervisión. O sea, te puede ayudar, digamos, a automatizar muchos procesos inútiles, pero al final la seguridad tiene que estar de alguna manera supervisada por un humano. El avión va solo, pero el piloto no está leyendo el periódico. Claro, eso iba a decirle, Está Antonio. Digo, no pendiente de lo quiero que pasa. quitarte la ilusión, pero No. yo que conozco a varios pilotos, nos No, vamos a ver, sorprendería. el piloto automático se lleva cuando hay, digamos, pero si, digamos, Sí, pero siempre hay alguien pendiente de siempre que hay lo que alguien está haciendo lo pendiente está porque haciendo bien. puede salir turbulencias, digamos, hay comportamientos totalmente impredecibles cuando uno está allá arriba, y aunque el avión está diseñado, pensado, todos los materiales, siempre puede surgir, digamos, el factor que no está previsto y que se produzca una catástrofe, como se ha visto muchas Del veces. universo es impredecible. Por eso. Os voy a pedir, bueno, Pascual. No, sobre un apunte nada más que es en favor de estas tecnologías y es las hacen más accesibles a personas que a lo mejor, digamos, no tienen la misma capacidad cognitiva que los demás. Si estas herramientas son capaces de detectar limitaciones en el usuario, se pueden adaptar a esos usuarios. Entonces también son tecnologías que se abren a personas que hoy no podrían usar un Excel o un Word. O sea, pensemos que hay todo tipo de personas y estas tecnologías nos van a permitir el acceso a terceros que hoy están completamente aislados del mundo tecnológico. O sea que el ámbito social, todo eso porque tiene que entrar todavía en las tecnologías, porque lo mismo están hechas por ingenieros y matemáticos, pero les falta cariño, o sea, tienen que ¿A quién? ¿A los matemáticos? a todos. Algunos sí. Bueno, Si eso lo puede decir a los que trabajan conmigo. Bueno, os voy a pedir un ejercicio que a algunos le va a resultar más sencillo que a otros, pero a ver si podemos ser capaces de acotar ventajas reales e inconvenientes o retos reales que a día de hoy tienen las herramientas de inteligencia artificial más democratizadas, ¿vale? No las excesivamente tecnológicas, las más accesibles. Y luego os voy a pedir que miremos al futuro. Pero bueno, vamos a empezar por este ejercicio de concreción. Magda, ventajas Sí, y podemos retos tipo- o inconvenientes. tipo 1, 2, 3. Venga, 1, 2, 3. Venga, alucina. Alucina es una de ellas. Responde cosas que en realidad no están probadas en hechos, son inventadas. Puede ser uno. ¿Se puede? ¿Está cerca la solución para reducir ese nivel o ese número de alucinaciones? Es un gran reto. Lo he comentado antes, cuanto más acotado esté la fuente de conocimiento, menos va a alucinar, pero a día de hoy todavía existe ese porcentaje de alucinación indeseado. Vale, ¿esa sería tu inconveniente o tu Uno- reto? uno de ellos, sí. Ventaja. La creatividad que te puede llegar a dar la cantidad de ideas que puedes generar con inteligencia artificial que complementa tu capacidad de creación. Y lo digo por ejemplo, yo cuando hablo con Copilot, con ChatGPT, yo uso muchas, trabajo en Microsoft, pero yo creo que tengo licencia de todas. te falta poco.
¿Eh? Si usas otras, te digo que... Uso muchas. Será nuestro secreto luego destruiremos la grabación. No, tengo que saber lo que hace la competencia también. No grabar esta parte. Yo, por ejemplo, cuando le estoy escribiendo algo, ¿no? Le digo, dame un título para este post. No le pido uno, yo le pido 50. Me los tengo que leer todos. Eso recae la responsabilidad luego en mí de hacer el esfuerzo, pero para ser más fácil, o sea, en ideas es más probable encontrar una buena cuando hay 50 que cuando hay una, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber usarlo también y encontrar que nuestros sesgos no impacten, ya no solo los sesgos de la IA, que nosotros tenemos un montón, ¿no? Y el sesgo de anclaje, me ha dado uno, es el mejor, lo pongo. No, escoge uno, o sea, y utiliza esa capacidad de que de momento no es gratis, ¿no? Porque detrás hay consumo y demás, pero que le pidas 50 en vez de pedirle uno. Que no es gratis, ¿eh? No, o sea, utilizar la IA, no. Sí. Ser sustituido por la IA. Antonio, ¿hay alguna ventaja que le veas a la IA? Hombre, yo os voy a contar un caso, digamos, esto es verídico para mí. O sea, desde que la uso, yo me di de alta, creo que fue en el 23, porque miré la fecha y tuve ahí el ChatGPT muerto de risa, hasta que, digamos, me dejé otros rollos que llevaba, digo, voy a dedicarme a esto un tanto. Y la verdad es que cuando empecé, la productividad aumentó por un 4000%. Y entonces hay un caso específico que era lo siguiente. Nosotros teníamos que hacer una programación, digamos, bastante compleja. Y bueno, llevamos tiempo y tal, habíamos intentado hacerlo por todos los medios posibles y tal, pero había que mirarse, digamos, una API concreta para hacer la programación. Una API, digamos, es como una especie de programación para os lo voy a contar. O sea, nosotros tenemos un ordenador cuántico en la universidad y teníamos que hacer, digamos, un software. Digamos, básicamente ese software ya nos permite, digamos, usar al ordenador al 100%. Pero este software, este código era bastante complicado de hacer, porque había que leerse el manual, digamos, que estaba muy poco referenciado, y todo, que teníamos un problema. El algoritmo ya lo teníamos diseñado matemáticamente. Entonces le puse, la prueba es la siguiente. Una tarde de estas que pude calibrar el ordenador, estaba ya todo en condiciones, cargué, digamos, el artículo donde teníamos hecho el algoritmo, y le dije, mira, te entras a esta página de GitHub donde tiene el código y lo que quiero es que el algoritmo que tienes en el artículo me lo repliques en Python, ¿vale? Pues creo que tardó 15 segundos. Wow. Lo subí al ordenador, lo ejecuté y entonces me di cuenta que, digamos, estaba mal. ¿El algoritmo? El algoritmo, no, estaba mal del código. Y le digo, mira, el resultado que tenía que dar es exactamente el contrario y tal, que tal. Y me dice, es que me he dado cuenta. Y esto es una cosa curiosa, en los ordenadores cuánticos no hay nada estándar. Y tú cuando numeras los qubits lo puedes hacer de arriba abajo, de abajo arriba. Y me dijo, es que este ordenador, no sé si los tiene de arriba abajo o de abajo arriba. Te voy a hacer un código que te permita determinar, cuando cargas cuando lo ejecutas en un ordenador, cómo tiene ordenados los qubits. Porque, digamos, el código, si lo miras de arriba abajo, tienes que usar cosenos, y si es de abajo arriba, los senos. ¿Vale? Entonces me hizo el código, lo pasé y dice, no, aquí lo tienes de abajo arriba. Digo, vale, pues entonces ahora modifica todo el código a preliminar y tal. Entonces yo tengo, en el artículo hay un ejemplo, digamos, donde se sabía la fiabilidad, digamos, del código. Le digo, bueno, pues ejecuta, le cambié los parámetros, ¿vale? Me daba la fiabilidad, tal, o sea, clavado. Ese mismo código, digamos, lo intenté hacer, digamos, con otros mecanismos que venían también dados por el fabricante del ordenador, porque esto te lo dan y tú ya te apañas, y no puedo ser. Es decir, en una tarde me liquidé y fue el fin de fiesta del proyecto de los últimos 3 años en computación cuántica. O sea, de hecho el ordenador, ahora tú le puedes plantear cualquier tipo de probabilidad y él te genera exactamente el código cuántico que te da ese tipo de probabilidad fijada. O sea, qué bien. Pues no, os lo digo porque estas son las capacidades que tiene. Os podría contar otras cosas, digamos, desde el punto de vista de demostraciones formales que hace, que se equivoca. O sea, es más hábil dando demostraciones formales que haciendo cálculo numérico. De hecho, muchas veces te da demostraciones y te da cotas diciéndote que son verdad, y tú, cuando calculas los números, resulta que no son. O sea, calcular no calcula muy bien, porque una cosa que me he dado cuenta que hacen los LLM es que cuando tú le haces una pregunta, el sistema te crea un código en Python que te genera la respuesta que tú le has dicho. Esto lo hace con bastante precisión. Y yo en el ChatGPT ya le he pillado el tranquilo, muchas veces me da el código en Python que genera la respuesta que tú le has ido a dar. Y tú eso te lo puedes descargar y luego manipularlo. Entonces, si hacéis un poco de investigación y si pagáis, esto es lo lamentable del asunto, pues tenéis acceso a mucha información. Entonces,
mejora la productividad, es impresionante. O sea, si sabéis manejarlo, esto si se está grabando me da igual, es la hostia. Tal cual lo digo. Es impresionante. He probado otros también como Dartropic, Mistral también me gusta, sobre todo Mistral me gusta porque el local funciona muy bien y necesita pocos recursos. En todo caso también porque la gente que trabaja en Mistral son, digamos, están dentro de la comunidad de matemáticos en las que yo he participado durante muchos años. De hecho, un colega mío ha estado en la tesis de los 3 fundadores de Mistral. Entonces, esto es un poco de cariño propio porque trabaja en una cosa que se llama reducción de modelos y la verdad es que el sistema funciona bastante bien. Así hago publicidad, ya que es el europeo. Y esto es mi experiencia. Yo soy, vamos, fan. De hecho, mis hijas me dicen, que son bastante más jóvenes que yo, por supuesto, me dicen, papá, es que te pasas gastando el ChatGPT. Digo, joder, y más que lo gastaría. Preparo las clases, o sea, prácticamente menos barrerme la casa y hacerme la lista de la compra, que es una cosa que odio, pero para trabajar, para mí es una herramienta fundamental. Vamos. Yo la lista de la compra también funciona. Ya, pero... Y para barrerte la casa, la rumba haces también foto va a la muy nevera y bien. le dices que me falta. Ya, pero bueno, yo como soy muy maniático para las comidas, prefiero seguir por lo tradicional. Muy optimista me ha parecido Antonio en su respuesta, no me lo esperaba. Así que vamos a dejarlo ahí. Gracias, Antonio. Pascual, tú, ventajas e inconvenientes, pero muy acotado para que os pueda pedir esa yo voy visión a poner de futuro. el ejemplo que estamos viviendo ahora. Yo voy a hacer de LLM de lo que ha dicho Antonio, para que lo voy a traducir. ¿Vale? Un poco todo lo que le ha contado, ¿verdad, Antonio? De las matemáticas, ahora llego yo y lo traduzco. No, a ver. Yo creo que hay que ser sensato. Esto no es una herramienta ni que te va a hacer que te salga el pelo otra vez, pero es cierto que en el día a día te puede ayudar muchísimo. Hay montones de cosas que no tienes por qué estar dedicándole tu tiempo y que te puede facilitar. Hablamos de cargar pedidos, revisar cuentas, etcétera. O sea, en el día a día en las empresas se pueden hacer infinidad de cosas, infinidad. Y a título particular hay que llevar un poco de cuidado. Voy a poner un ejemplo rápido para que se vea lo de las alucinaciones, porque nos está pasando en un desarrollo que estamos haciendo, para que se entienda. La IA generativa no genera alta resolución en las imágenes. O sea, no esperéis que haga unas imágenes de esas para 4K, olvidaros. ¿Vale? Entonces, ¿qué les pasa? Que cuando tú haces con la IA generativa, dices, oye, pues mira, quiero que estas zapatillas estén en la playa y que aparezca una palmera y que no sé qué, y allí te genera cualquier herramienta de las que puedes usar, pues te genera allí la combinación de elementos que tenga que estar. Lo que te devuelve, a lo mejor es calidad suficiente para una web, pero no vais a hacer un catálogo con IA generativa de impresión con una calidad fantástica. ¿Qué le pasa? Que cuando tú quieres pasar de la calidad que tienes con la IA generativa al 4K, por decirlo para que nos entendamos, voy a intentar ser didáctico, todos los píxeles que le faltan en medio se los inventa. Todos. Imagina, o sea, se inventa 4 veces, voy a decir, 4 veces, tiene uno y se inventa 4. O sea, imaginaros la calidad. O sea, tú estás buscando calidad por 4, pero de ese por 4 se lo inventa entero. Entonces te pueden poner uno gris, uno verde, uno amarillo, uno rojo, en función de las reglas que tiene. Pues eso es la imagen que te va a devolver. Es decir, tienes todo lo contrario. Has querido mejorarlo, pero no es la herramienta para hacerlo. Entonces tienes que saber hasta dónde llega hoy la tecnología. En el caso de la imagen, pues sí, para webs y tal, pues bien. Pero no podrías sustituir a un fotógrafo a la calidad del fotógrafo a día de hoy. Lo pongo como ejemplo para que se vea que hay que ser responsable en el uso de las tecnologías, igual que en todas las cosas de la vida. Yo creo que ahí la clave está también en la palabra herramienta, que igual le estamos pidiendo demasiado a la inteligencia artificial, lo estamos flipando o estamos alucinando nosotros. Y vamos a acabar con la última reflexión que os voy a pedir que nos digáis, en vuestra opinión y según los conocimientos que tenéis a día de hoy, hacia dónde vamos. Iba a deciros 5 años, pero igual eso es como un siglo. En 2 años, ¿dónde estaremos? ¿Dónde nos llevará la IA? Magda, empiezo por ti. Bueno, creo que va a haber varias líneas y una va a ser la IA robótica.
yo creo que de los últimos 3 meses lo que más me ha parecido en LinkedIn son robotitos haciendo movimientos que son hipernaturales, antropomórfico total, y eso creo que va a ser una de las cosas que van a venir muy pronto a precio consumidor, porque ahora ya existe a precios desorbitados, y creo que, no sé si 2 años, pero 3-4 años vamos a tener robots al alcance de la mano. Antonio, Vamos, yo... ¿dónde nos ves dentro de 5 años? Pues no sé, seguramente haciendo otras cosas más raras, pero a mí lo de los robots, que ella tiene razón, ahora digamos es la moda, vas a cualquier Feria, sí. a cualquier feria o cualquier congreso de estos y son la estrella. Yo creo que lo primero que habrá que hacer, digamos, es, supongo que las grandes factorías lo están haciendo, digamos, es mejorar los procesos de producción, porque está claro, para hacer robots la producción es complicada, es compleja, y esto, digamos, se tiene que mejorar. Entonces, una vez que tengamos mejoradas las producciones de todo, pues entonces, claro, esto, por decirlo de alguna manera, serán los propios robots la que controlen la fabricación de los propios robots, supervisados por los humanos. Esto tampoco, yo tampoco bueno, a lo mejor para tareas complicadas, todavía lo veo, pero peligrosas, ¿no? Peligroso lo veo, sí. Esto, digamos, en manos de los políticos no lo dejaría. Muerte y destrucción. Sí. Y si no, bueno, siempre nos quedará irnos a Islandia, un sitio así que no hay nadie. De momento. De momento. Se están retirando los hielos, dale tiempo. Pascual, ¿cómo nos ves tú y dónde? Pues yo tengo 2 lecturas que son un poco diferentes y no sé cuál. Bueno, me inclino a pensar que la segunda, pero empiezo por la primera, que no creo que se equivoquen mucho, y es cuando le acaban de pagar a un tío $1 billón para que no se vaya de una compañía que se llama Tesla, y en el contrato le han dicho que tiene que vender 1 millón de robots en la próxima década y no sé cuántos miles o millones, ya no sé, de coches, le han dicho, te vamos a dar $1.000 millones para que no te vayas porque eres la estrella, pero a cambio esta empresa, para que te pueda pagar, tiene que fabricar robots a manta y coches a manta. Entonces ahí te está diciendo dónde está el dinero y hacia dónde va. Y en ese sentido estoy de acuerdo. Esto porque lo han hecho otros que igual tienen más información, y yo creo que si lo han pensado y se gastan esa fortuna, pues a lo mejor tienen un poco de razón. Y por otro lado pienso en qué está Europa, porque esto, digamos, serían los americanos. ¿Y en qué está Europa? Europa está en que el chorro del dinero público va a ir a tecnologías duales, que se llama defensa y seguridad. Entonces, creo que Europa es una economía completamente dirigida a golpe de talonario, es decir, si los gobiernos deciden que vamos para allá, la economía va para allá. Y si mañana deciden que va para el otro lado, va para el otro lado, porque vamos a golpe de decisión de dinero público. Si Alemania en este momento ha quitado a todas las universidades la financiación de cosas que no tengan que ver con la dualidad, es decir, ejército, seguridad, inteligencia artificial, drones, en fin, todas estas tecnologías que pueden estar en el ámbito civil también, pero seguro están en el militar, pues en ese charco creo que es lo que nos lleva. Pensaros que se están planteando volver al servicio militar. Y eso es la locomotora de Europa. Entonces yo hago esta reflexión para que tampoco seamos muy hippies cuando pensemos que vamos a plantar flores con robots. No. En todo caso, los haremos armados, que es a donde vamos en los próximos, o por lo menos la tendencia que lleva el dinero público, vamos a militarizar otra vez todos los continentes. Entonces, creo que el dinero público nos va a forzar a que todas las tecnologías estén vinculadas con tecnologías duales. Vale, o sea que esta es la última jornada que presento yo, que lo presentará un robot. Ha sido un placer, de verdad, acompañaros, a vosotros también. No, ya en serio, espero. Gracias por compartir con nosotros este espacio, por ser transparentes y naturales y por compartir lo que pensáis sin ningún tipo de tapujos. Yo creo que eso hace que realmente tengan valor este tipo de conversaciones, no nada impostado y decir lo que me toca decir, así que de verdad que os lo agradezco mucho a los tres. Vamos ahora al bar a tomar ese café, coger fuerzas para continuar con la segunda parte de la jornada después de esta pequeña pausa para el café, para hacer un poco de networking, para seguir con la conversación. Gracias de verdad. Gracias a los tres. Nos vemos ahora.